la conservación del ajolote de Xochimilco de manera ex situ. El laboratorio tiene trabajando desde el año 2000 de manera continua con esta especie. Y una de las ventajas por las cuales me pidió Luis que lo apoyara con esta presentación es que yo soy el veterinario que está encargado de la colonia de ajolotes de tiempo completo desde hace 6 años. Aparte de esos 6 años, ya desde 2 años anteriores yo ya venía trabajando con ellos, asesorándolos. Yo estaba trabajando en el zoológico de Chapultepec, ahorita que estábamos oyendo hablar del tema de zoológicos. Me hizo el doctor recordar varias cosas, ¿no? Yo de alguna manera me considero un resentido con los zoológicos, pero me hizo recordar algo muy, muy hermoso, y fue cuando comienza mi atracción por esta cuestión de los animales de zoológico. Fue leyendo en aquel tiempo, en mi época, había unos libritos, no sé si todavía existan, estos famosos libritos de selecciones, que salían pequeños condensados de un doctor que hacía un pequeño condensado sobre médico de fieras, veterinario de corazón, este tipo de lecturas, y básicamente narraba las experiencias de un médico en el área de zoológico. Y pues me guste o no, aunque yo soy un médico más casado con la parte de hacer trabajos en vida libre, debo de reconocer que la pasión surge efectivamente de estas experiencias narradas por los veterinarios de zoológicos. Entonces eso es padrísimo, porque pues una parte de mi esencia, de mi corazón y de mi formación está también en los zoológicos, mucho de esto a través de la lectura. Y otra, pues las experiencias que te da el salirte, darte la oportunidad de trabajar en zoológicos en el extranjero, te da otra visión también y ser un poco más objetivo en cuanto a tu crítica hacia tus zoológicos y hacia la conservación que se hace ex situ. En mi caso tuve esa oportunidad, te da otra visión, una formación, y pues hoy agradeces donde estás, ¿no? Entonces fue una pequeña reflexión que vino ahorita, pero bueno, lo que voy a hacer es, vamos a abordar el tema de la siguiente forma. Este no es. Este tampoco. Sí, gracias. ¿Cuál es ese de aquí? A ver. Es que tenía ¿no? Así que introducir. Listo. Sí. A ver, el doctor Juan metió aquí uno. Déjame ver si acá tiene. Sí. Acá tiene otra, no sé. Bien, les comentaba que gracias. ¿Ya dijiste el diseñador? Ok, perfecto, gracias. Les comentaba que estos 6 años que me han hecho estar trabajando como coordinador de la colonia de ajolotes hace que tenga yo de alguna u otra manera que estar involucrado con todo el manejo que se hace con estos animales, y en conjunto con ello estar involucrado en la toma de decisiones. Esto es, si se van a reproducir o a liberar animales, pues obviamente me reúno yo con todos los biólogos y toda la gente que trabaja con el laboratorio. Una de las características importantes de este laboratorio es que está abierto al trabajo interdisciplinario. Entonces, pocas veces vas a ver al biólogo trabajando solo, al veterinario trabajando solo. Vas a ver una asociación con gente experta en cuestiones geográficas, gente experta en cuestiones de cultivos orgánicos, y se hacen juntas de trabajo para lograr un objetivo común y darle una dirección más precisa a las intenciones del laboratorio, que es el rescate de Xochimilco y la reactivación de la chinampería tradicional. Todas las actividades que hacemos, pasamos efectivamente por estos rubros de conservación in situ, de estrategias, pero todas están ancladas a Xochimilco. A diferencia de lo que escuchábamos ahorita en la plática del doctor, con los mamíferos o los grandes vertebrados, aquí tenemos una ventaja, que estamos hablando de un anfibio, que su tamaño nos permite que seamos muy versátiles en cuanto al manejo que pueda tener,
Y de alguna manera todavía nos queda un refugio, unos pequeños espacios allá en Xochimilco, unas pequeñas zonas de canales que nosotros podemos utilizar para la conservación de especie en su hábitat, si no ya a lo mejor no libre en los canales como solía estarlo, sí a lo mejor en refugios. Entonces, eso sí quiero comentarlo, que esa es una ventaja que nos da. Entonces, todo lo que hacemos nosotros tiene de alguna manera un eco hacia Xochimilco, o es lo que buscamos. Bien, la charla la voy a abordar de la siguiente manera. Primero voy a dar unas generalidades, algunas reflexiones sobre la importancia de la especie en 3 rubros principales. Uno va a ser a través de la historia, el otro que tiene que ver con la cultura, el segundo rubro va a ser a través de las ciencias, este es un modelo científico el que se utiliza el ajolote por todas estas cuestiones que hoy sabemos de regeneración, y un tercer rubro que es la parte de su importancia en el ambiente. Posteriormente nos vamos a ir a la parte de la problemática. Voy a abordar un poquito más o menos a partir de la conquista, donde hay una ruptura muy marcada en cuanto al manejo de la conservación de esta especie, y después de ahí ya vamos a entrar, ya conociendo estos 2 aspectos importantes, pues ya le entraremos a lo que son las estrategias de conservación, que básicamente las ubicamos en estos rubros. Uno es la colonia de ajolotes como una herramienta para la conservación, muy relacionado a lo que platicaba el doctor Fernando. Después vamos a hablar sobre la conservación de refugios in situ y ex situ, el proyecto de refugio Chinampa, que es con el cual estamos trabajando y en el cual pues estamos apostando ya a que sea por allí la ruta. Y un último ejemplo, que es de la cantera oriente de Ciudad Universitaria, donde también estamos haciendo trabajos con el ajolote allí. Bien, yo quería empezar con esta. Cuando más leo el ajolote, más veo que es así. Personalmente creo que ha vivido más aventuras que Indiana Jones y Jason Bourne. Yo no sé si ustedes vieron, o ya no es de su época, estas películas de Indiana Jones, pero en mi época pues eran un gran clásico. Todos soñaban ser Indiana Jones de alguna u otra forma. Y Jason Bourne, que bueno, pues todos estos libros de Bloom, Robert Ludlum, pues también son maravillosos. Pero cuando uno revisa a detalle esta cuestión del ajolote de Xochimilco, pues se da uno cuenta que es un sobreviviente. Vamos a ver que pues ha viajado en barco en forma de cadáver, con estos barcos de vela, para ir de México a Francia. Después vamos a ver que logra hacer estos viajes por ahí de los 1800, vivo, manteniéndolo vivo y llegando a Francia para continuar allá con los estudios sobre esta especie. Ha pasado de ser una deidad, una divinidad, ha pasado a la oscuridad, a ser un animal que cae en el olvido y tiene que ser rescatado. Y todo esto pues es muy interesante. Bien, en cuanto a la importancia, muchos ya estamos familiarizados con esta parte, que es su relación que tiene con la parte de la quinta era, del quinto sol, que en el mundo católico sería el similar a Adán y Eva, por llamarlo de alguna manera, y todos sabemos que era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, y en esta formación de esta quinta era, él tenía que sacrificarse como todos los dioses para dar un movimiento al sol, para dar un movimiento a la luna, el día, la noche. Él resiste esto, tenía el poder de transformarse, se va transformando, finalmente es encontrado por el verdugo y se le da muerte y es condenado a vivir a la forma de ajolote, y es como se vuelve, después de ser una deidad, se vuelve alimento de los principales emperadores, de los grandes señores, Moctezuma, Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc, etc. Posterior de eso, vemos que es una deidad que tiene una primera caída, es delegado y degradado, por llamarle de alguna manera, a vivir como los humanos y ser alimento de los grandes emperadores. Y luego viene un segundo evento que viene a pegar en esta especie, que es la época de la conquista. Todos sabemos lo que conlleva esta caída de este imperio, que tenía una relación muy estrecha, los aztecas trabajando con los xochimilcas, que eran quienes eran los encargados de producir los alimentos para abastecer a todo este imperio. Viene esta época de la conquista, y junto con ello viene este cambio de hábitat, cambio de como conocíamos el México Tenochtitlan, con sus grandes canales, sus grandes lagos, una armonía entre el ser humano, el agua y la fauna de ese momento.
y viene toda esta nueva cultura traída por los españoles, viene la desecación de todos estos canales y el ajolote comienza a ser relegado poco a poco hacia la zona sur. Empiezan a secarse los 5 principales lagos, lo vamos a ver en una imagen más adelante, pero finalmente el ajolote va siendo relegado hacia la zona sur y cae en una etapa de olvido. Con todo este cambio y imposición de una religión nueva, pues obviamente todas estas concepciones caen en el olvido y pasa por un periodo muy largo donde el ajolote pues, es prácticamente olvidado. Tiene que venir, o sea, estamos hablando de la conquista por ahí 1500, tienen que venir 300 años después Alexander von Humboldt, que pues yo no les voy a hablar de quién es von Humboldt, ustedes me darían clases, pero lo que yo sé me apasiona porque es el maestro de Darwin y yo, como eso no lo manejo muy seguido, cuando lo hablo me gusta. Pero es padrísimo saber que hace su primer viaje y él, pues ustedes lo saben, tiene la intención de venir hacia América y hace este viaje. Algo importante de este viaje, fíjense, fueron 300 años después, él viene y de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, redescubre esta especie. Él comenta en sus crónicas que cuando va caminando por la Ciudad de México, llega a ver a gente muy pobre, los describe en suma extrema pobreza y gente de la Ciudad de México que se estaban alimentando de algo que él no sabía qué era. Cuando se acerca, descubre que es el ajolote, él en su momento él no lo sabía, pero resulta que la gente de Xochimilco y de la Ciudad de México en sí, los indígenas pues estaban muriendo de hambre y pues empezaron a alimentar del ajolote, ¿no? Entonces, por ahí dicen que ser vivo no se alimenta de su dios, ¿no? Esta tradición. Entonces vamos viendo esta caída. Era un dios, después solo se convierte en alimento de grandes emperadores, después pasa a ser relegado hacia la zona sur de la Ciudad de México, después se convierte en la fuente de alimento con la cual logra sobrevivir mucha gente de aquel entonces en Xochimilco, gracias a que el ajolote existía. Él lo que hace es que toma estos dos ejemplares muertos, y lo que hace es que se los lleva a Francia, donde se los entrega de mano directa a Georges Cuvier, que también no les voy a decir quién es Georges Cuvier, pero pues estamos hablando del gran anatomista de la época, era el number one del momento, y pues von Humboldt de sus manos le entrega. Y lo que él hace es hacer la primera descripción anatómica con una precisión hasta poética. Seguro ya lo han tenido oportunidad de leerlo. Yo cuando lo leí es impresionante la manera de describir este primer ajolote que cae a sus manos. Y lo que describe es un ajolote más o menos con estas características. Él habla de un ajolote verde olivo, jamás nos dice de un ajolote rosa, jamás nos habla de un ajolote albino, y todas las futuras descripciones tampoco. Esto lo comento porque, saliendo un poquito del tema, en el laboratorio ahorita tenemos como la campaña interna de promover la imagen del ajolote negro, ¿no? Sabemos que el rosa es muy carismático para las caricaturas y decía el doctor hace rato, los animales taquilleros, ¿no? Entonces, recordemos que es un gen recesivo que se expresa y pues es como exhibir a una persona albina de alguna manera, ¿no? Con pocas probabilidades de éxito en vida libre. Hice un pequeño paréntesis porque tomando como referencia esta primera descripción que aparece ya en la bibliografía, nos habla de este ajolote y habla también de un puntillo ligeramente negro, dice pequeños círculos a lo largo de su piel, de 1 a 2 milímetros, describe de una manera muy romántica toda esta parte de las branquias. Entonces es la primera descripción que se da sobre esta especie. Después viene un evento muy importante. Pasan cerca de 30 años después de esta primera descripción y viene la segunda intervención francesa a México. El ejército de Napoleón llega con la intención de conquistar México, no lo logran, pero lo que sí hacen es llevarse 5 parejas de ajolotes, ahora sí vivos. Por eso les comentaba yo que es la primera vez que el ajolote viaja al viejo continente. En barco yo quiero imaginarme qué maravillosa debe haber sido esta experiencia porque pues eran barcos de vela, ¿no? De alguna manera las condiciones eran de los barcos son el tipo de construcción del material de que están hechos. Es muy difícil mantener una especie y podríamos hablar de todas las especies porque finalmente en estas épocas había todo de alguna manera este movimiento de animales. Pero hablando de anfibios, sabiendo que sus rangos de temperatura donde ellos pueden enfermar son muy estrechos, rangos de pH, rangos de calidad de agua,
Para mí es fascinante el tratar de imaginar cómo le hicieron estos primeros ajolotes para llegar allá. Bueno, lo hicieron en barco, pero en términos de cómo los mantuvieron, debe ser sorprendente. Viajan, les repito, ahora y estos ajolotes, estas 5 parejas van a ser entregadas a Auguste Dumeril. Auguste Dumeril es el alumno estrella de Georges Cuvier. Entonces, es sumamente importante esto porque hay un seguimiento sobre la descripción de la misma especie. La diferencia es que Auguste Dumeril tiene la oportunidad de ver por primera vez la reproducción de esta especie en cautiverio, ver los primeros huevos y junto con ello ver la primera metamorfosis de esta especie. Bien, junto con esto viene Darwin y lo meto por esta frase básicamente que él retoma y mucho fue de las observaciones que hizo del trabajo que se había estado haciendo. Y es esta, ¿no? De que se sabe de algunos animales que son capaces de reproducirse a una edad muy temprana antes de que hayan adquirido sus caracteres perfectos, ¿no? Aquí nos está hablando básicamente de lo que hoy conocemos como neotenia, que es esta característica que el ajolote tiene de permanecer siempre en su estado larvario. Vemos que desde que sale del huevito ya tiene sus branquias, lo único que le faltan son los miembros anteriores y los miembros posteriores, pero va a permanecer en esa forma hasta el fin de sus días. Y en esa forma alcanza la etapa de reproducción, a diferencia de las salamandras comunes, que sabemos de algunas especies tienen que pasar a fase terrestre, y otras especies que tienen la doble capacidad de reproducirse tanto en fase acuática como en fase terrestre. Esta me encanta porque aquí alza la mano un primer mexicano en respuesta a estas descripciones que se hacen por primera vez sobre el ajolote, y es José María Velasco, este gran paisajista mexicano, caracterizado por ser un patriota de corazón, como yo lo visualizo, por todo lo que él pinta, lo que te transmite a través de sus murales, de sus paisajes principalmente, y él alza la mano para decir, cuando ve estos escritos, inmediatamente él sale a campo y comienza a hacer sus investigaciones. Por ahí he leído que uno de sus sueños de él era haber sido naturalista, y encuentra unas especies de ajolote y él hace unas descripciones y se da cuenta que no empatan con las descripciones que había visto y que había revisado, que había hecho Auguste Dumeril, y lo que hace es escribir una carta en respuesta para decir, oye, lo que tú estás describiendo no corresponde a lo que es, o sea, tú estás mintiendo. Él nos estaba dando cuenta que lo que estaba ocurriendo es que él estaba describiendo otra especie, la cual lleva hoy su nombre, que es Ambystoma velasii, y que esta especie sí metamorfosea y su etapa de madurez para poderse reproducir la alcanza cuando pasa a la fase terrestre. Pero aquí esto es muy importante porque es un mexicano que alza la mano, que no tiene nada que ver con las cuestiones de la especie, pero se hace presente. Y, para 1950, otro referente que tenemos en cuanto a la cultura con respecto al ajolote es Diego Rivera. Seguramente todos han visto, y si no, pues los invito a que visiten el Cárcamo de Dolores. Esto está en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Esta es la parte por dentro, y si vemos aquí en el mural, y de hecho en todo lo que Diego Rivera pinta con agua, si son observadores van a encontrar en algún lugar como a manera de firma la presencia de algún ajolote en sus murales. Este cárcamo, si ustedes lo observan desde arriba, si se pudiera ver una vista aérea, hay un Tlaloc ahí, entonces es una maravilla. Si les gusta el arte y la pintura, se los aconsejo. Pero él también es un impulsor de estas cuestiones, estas imágenes, como el caso del ajolote. Presente cultural, bueno, hoy ya es más visto el ajolote y reconocido a través de estas imágenes. Hay un timbre por ahí del año 1988 que se sacó en algún momento sobre el ajolote. Si les interesa toda esta cuestión cultural y de historia del ajolote, seguro muchos ya lo tienen, y si no, se los recomiendo. Este libro de Ajoloteada, Vida y mito de un anfibio mexicano, reúne todo lo que ustedes quisieran saber en ese sentido, y vienen inclusive los códices de Fray Bernardino, de esta descripción que hace del ajolote como un dios, de Axolotl, el dios. Se han hecho ya después estos famosos Pokémones que pues, los creadores dicen que ellos no se inspiraron en el ajolote, pero vemos este gordito rosa. Casi no sé, pero los leucísticos o albinos, no sé por qué siempre tienden a verse más gorditos, pero yo digo, ay, bueno, si dices que no, bueno. Pero vemos, y estos pues son ajolotes, ¿no? La boca, la sonrisa eterna,
así sea gordito, chiquito, pues es una sonrisota. Y después también se han hecho algunas obras por allí sobre la Xolotl. Y bueno, este último, ¿no? Que pues no es coincidencia, solamente al famoso chimuelo quítenle esta parte de las alas y de la cola y las escamas y pues vamos a tener un ajolote. Pero sí no daba horror ni les daba miedo, no era ternurita. Y el ajolote, ay, es baboso, ¿no? Ya ha ido cambiando esa percepción, pero hace unos 5 años, 4, era todavía muy marcada. Presencia en la ciencia, no me voy a detener mucho porque no es el tema, pero pues todos saben estos poderes de regeneración que tiene la especie, y ahora más con el descubrimiento del genoma más grande en la historia de la humanidad, que es el del ajolote. Bueno, pues todo lo que se viene, como yo digo siempre, el ser humano tendió en algún momento, y esa tendencia ahorita es tratar de revertirla, ¿no? El ser humano ve un modelo al que le puede extraer estas cuestiones de ciencia y de conocimiento para beneficiarse así, y bienvenido, ¿no? Como somos, ¿no? Yo con mi mujer, oye, sí, no, dame más, oye, dame otro pedazo de pizza, es que yo no he comido, no importa, tú cómete este chiquito, ¿no? Esa tendencia que tenemos a ganar un poco más, ojalá esta hambre de robarle el conocimiento a la especie no se transgiverse en olvidarnos de dónde es y que todavía podemos hacer algo por el hábitat de esta especie. Su importancia en el ambiente, y esta es compartida al igual para todos los anfibios. Y tenemos estas características principales. Sabemos que es muy sensible a las alteraciones físico-químicas del agua, por esa permeabilidad que tiene su piel, absorbe todo por allí, lo que ustedes pongan. Entonces, si hay jabones, si hay productos derivados del petróleo, combustibles, todo eso va a ser absorbido por el animal, provocándole alguna intoxicación e inclusive la muerte. Entonces, a esto yo me refería con esta característica que los hace ser sensores ambientales. Sus rangos de tolerancia para poder vivir son tan estrechos que realmente te están hablando de la calidad de agua que tú tienes, donde los tengas, y hablando de vida libre de los cuerpos de agua, ¿no? No es por casualidad que ya no lo tengamos desaparecido prácticamente de todos los canales en Xochimilco, por esta misma sensibilidad que tiene a estas variaciones. A la temperatura, a un grado que tú aumentes 2 grados, siempre les digo, me dicen, pero es que 1 grado o 2 no es mucho, cuando luego hemos platicado. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la temperatura en Xochimilco, vamos a ver que los rangos de variación en los cuerpos de agua es de 1 grado o 2 grados. Puedes tener 15 grados durante el invierno, 14 en una zona común, y digamos para las zonas de calor puedes tener solo 16 o 17 grados. O sea, realmente es un rango muy corto. No es lo mismo como nosotros, que te subes al metro y alcanzas temperaturas de 35 grados y a la 1 de la tarde vas ahí pegado contra el vidrio y tienes que ir de Tasqueña a 4 Caminos, sales, te da el aire, o si tienes el poder adquisitivo, eres más fresón, tomas el Uber y le pones el aire acondicionado y ¡fum!, te bajan la temperatura de los 30 grados que traías en el metro, ahora baja a los 14, y ya para la noche empiezas, me duele la garganta, me duele la cabeza, me siento mal, ¿no? Y estamos hablando que tenemos un rango de tolerancia bastante grande. No es así en el caso de los anfibios. Entonces, por eso les digo, el ver anfibios en un cuerpo de agua te está hablando de que la calidad de agua es buena para las necesidades propias de ese entorno, de ese ecosistema, de ese nicho. Les decía, bueno, esta parte que es fundamental también, él participa en todas las etapas de la cadena trófica. Originalmente en Xochimilco él era el depredador tope antes de la llegada de la carpa y la tilapia. Ya con la llegada de la carpa y la tilapia esto cambia, pero cuando él era el rey del agua, todo parece indicar que mantenía una armonía en una cadena trófica, donde cada quien sabía dónde tenía que comer, y él en algún momento también pasaba a ser parte de esa cadena trófica al ser huevo, depredado por acosiles, depredado por igual cuando pasa a ser larva, lo mismo, era también depredado. Entonces, se daba en sacrificio, por llamarlo de alguna manera, servía de alimento en alguna etapa a los animales, y ya después él, a la cadena trófica, y después él se veía beneficiado de esta misma. Esta es muy importante y aplica para todos los anfibios. Hoy sabemos la depredación de moscos transmisores de enfermedades, la que de su elección, Zika, dengue, chikungunya, la que les guste. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues con toda esta pérdida de anfibios,
hay más moscos en ciertas zonas, viene todo esto de que cambian manglares preciosos por complejos hoteleros, y pues cuando vienen estos moscos salen las brigadas con insecticidas y lo que tengan para darle comodidad al ser humano, pero con esto ya arrasaron no solamente al insecto que te estaba dando problemas, sino a todo lo que había alrededor. Estas medidas del bote pronto que tanto problema nos han estado dando en consecuencia con el paso del tiempo. Bien, vamos ahora a la problemática. Esto fue como un breviario ahí de la parte cultural. Esto es una imagen de cómo se piensa que eran estos primeros 5 lagos. Aquí en esta zona vemos lo que es el inicio de la Ciudad de México. El ajolote, hoy lo pongo en estas 2 imágenes porque es donde posiblemente pueda haber algo, pero ojalá fueran estos grandes lagos. Al ratito les voy a mostrar una imagen donde vemos solamente unas redes de canales bastante pequeñas donde actualmente se encuentra tratando de sobrevivir. Pero nosotros como laboratorio, el trabajar con esta especie aún te da la oportunidad de soñar un poquito con esto. A diferencia de hablar de las grandes especies, ahorita nosotros ya podemos pensar en esto. Una especie no es una especie sin su hábitat, más si consideramos y vemos los beneficios que obtenemos como humanidad a través de esta relación de equilibrio entre el ajolote, en este caso, el agua y la producción de alimentos. Como todo punto, toda liga, ¿no? Mientras más la estiras, puede haber algún momento donde la estires tanto que te des un ligazo y ojalá no te den la cara, que como normalmente a mí me pasa, pero porque tengo que embolsar a los ajolotes muchas veces. Pero el tema es, llegan los Xochimilcas antes de los aztecas a México, y aquí algo muy importante es, logran establecer un sistema que no ha sido superado en ninguna parte del mundo, que es la producción de alimentos a partir de las chinampas, y logran una armonía total entre la sobrevivencia del ajolote, la producción de alimentos y la vida humana. Pero cuando esta liga se rompe, vemos estas imágenes, por ejemplo, cuántas películas no vemos antiguas donde salen las chalupas y gente ahí navegando por estos lagos. Y finalmente esto pues se rompe, ¿no? Viene esta imagen, la creencia de que para que tú seas exitoso a través de estas películas mexicanas viejas tienes que salir de trabajar el campo, ir a la ciudad, porque en la ciudad vas a ser un hombre exitoso. En esa ciudad vas a usar un traje, en la ciudad vas a tener un coche, en la ciudad vas a ser un hombre importante. Esta imagen es comprada por mucha gente de Xochimilco y esto vamos a ver que se llega a incrementar más con la desecación de Xochimilco en los años 50. Pero lo que yo quiero comentar aquí es, se rompe esta liga y entonces viene todo este crecimiento urbano que lo vamos a ver más adelante. Hoy todavía hay chinamperos con los cuales nosotros trabajamos, donde tú platicas con ellos y es fascinante, como te lo puedes encontrar yo creo que hablando con cualquier persona de alguna comunidad en México, que todavía sienten ese arraigo por sus creencias y tratan de respetar en sus maneras de trabajar esta cultura tradicional chinampera. Otra problemática, le estábamos hablando, la modificación y pérdida de hábitat. Yo siempre en mis presentaciones, en mis charlas, foros, pongo esta porque me gusta, porque yo vivo en Iztacalco. Esta es la iglesia, esta es Calzada de la Viga, esta es la iglesia de Iztacalco, mi casa está por aquí. Pero me gusta ponerla porque pues, me hace imaginarme cómo debe haber sido, ¿no? Pero bueno, esta es Calzada de la Viga, esta curva que ves, esta es la misma curva que viene aquí, esta iglesia no se ve, pero está por aquí, ¿no? Entonces, esto es como es que va avanzando la mancha urbana y ojalá se hubiese detenido allí, pero no, esto siguió hasta llegar a la parte de Xochimilco y entonces, eso que les mostré era Iztacalco, se ve ya totalmente otra idea, pero ahora vean Xochimilco. Tú aquí tomas, este es un embarcadero que está, acá está la iglesia de Xochimilco, esta es no me acuerdo el nombre de esta avenida, pero bueno, este embarcadero, tú aquí tomas tu embarcación y vas bien feliz por aquí, por acá, y ves árboles aquí y dices, ¡ay, los árboles!, ¿no? Pero si caminas 5 metros, te vas a encontrar esto. Pero aquí no lo ves porque vas con estos árboles. La realidad es que esto pues es meramente un paseo, pero aquí esto es lo importante que yo quería mostrarles, miren. ¿Se acuerdan de la primera imagen donde se veían los 5 lagos? Impresionantes, veíamos el lago de Xochimilco así, ¿no? Grandote. Ahora de Xochimilco lo que nos queda es esto. Estas pequeñas líneas que ven, ¿sí las ven? Bueno, estas son las redes de canales que aún quedan, pero no todos son viables para el ajolote. Esta es la pista de remo y canotaje, ¿sí? Entonces,
Donde estamos tratando de que hoy pueda sobrevivir algo de Xochimilco es en esta zona. La calidad del agua, sabemos que la calidad del agua es mala porque toda viene de una planta de tratamientos que está en el Cerro de la Estrella. Aquí lo que yo quería contarles, les hablaba yo de una desecación de Xochimilco. Esto fue en los años 50, se intuban todos los manantiales, los 8 manantiales que regaban Xochimilco, se intuban para traer el agua hacia la ciudad. La ciudad obviamente se beneficia con el agua, pero Xochimilco colapsa. Viene una desecación así abrupta, literal, de que se seca Xochimilco. Y en una desesperada lo que hacen es desviar un canal, no recuerdo cuál es, pero era uno de aguas negras y lo desvían para inyectar agua a Xochimilco. Entonces había una almeja que es de la que se alimentaban también los antiguos xochimilcas. Pues ¿qué creen que pasó? Pues se extinguió, ¿no? Se extingue esta almeja. Por ahí se sabe que hay un padrecito que la fue heredando de la época y tiene, al parecer todavía tiene estas almejas. No hemos podido sacar bien la información, pero parece ser que todavía hay quien la pueda tener. Pero lo interesante es que con este accidente en el agua se extingue toda esta parte del agua. Entonces viene como medida emergente inyectar agua y se hace la primera planta de tratamientos en Latinoamérica, que en su momento es reconocida como ¡wow! Una gran obra arquitectónica. Y está en México y es una planta de tratamiento, ¿no? Que obviamente nunca logra regresar los parámetros originales de las aguas de los manantiales. Hoy día, si los niveles en Xochimilco están bajando, pues no hacen más que abrir la llave de la planta de tratamiento y vuelven a subir el nivel. Todo esto mientras no existan más fracturas en las redes de canales de Xochimilco, que ahí sí, no sé si han escuchado noticias, que había agua aquí, de repente se ven las trajineras literalmente sobre la tierra. Bien, entonces esto se va poniendo dramático, por eso les decía que el ajolote ha tenido más aventuras que Indiana Jones y Jason Bourne juntos. ¿Sí? Por si fuera poco, en los 70, 50, ante una estrategia o medida para traer alimento a la zona de Xochimilco, a la Ciudad de México, pues viene la grandiosa idea. Por ahí ponía el doctor una imagen muy bonita que me gustó, que decía, todas estas acciones son bien intencionadas en el fondo, pero no hay un sustento científico, no hay un sustento técnico. Y viene toda esta liberación masiva de carpas y tilapias a la zona de Xochimilco. Especies hechas para ganar, una africana, la otra asiática, que les vienen súper bien las aguas lénticas, que son las que tenemos en Xochimilco, que son aguas hechas para el ajolote, pero al introducir estos animales, vino rápidamente una eutrofización de los cuerpos de agua y todo lo que ustedes como biólogos pues saben que puede provocar esto. Y no por si fuera poco, bueno, empezó a existir la depredación, la destrucción de los sitios de oposición del ajolote. Una de estas especies, la tilapia, le encanta roer las chinampas, todas estas zonas de estacado, y la otra le encanta de comerse los huevos, ¿no? Entonces, pues el ajolote pierde por todas las razones, tiene que huir una vez más, porque de donde se sueltan estos animales, el ajolote va alejándose y recluyéndose aún más a lugares más difíciles. Y también con esto viene a la aparición de enfermedades infecciosas, un rápido aumento en virulencia y en incidencia. Yo aquí trato de imaginarme con lo que he estado, las experiencias que he adquirido trabajando con ajolote, y pienso en varias cosas. Realmente es un guerrero esta especie, en el sentido de soportar una desecación de tu hábitat. Él tenía una estrategia que es: respira por cuántas formas, respira por 3, 4 formas, respira por la piel, por las branquias, bucofaringeo, pulmones, y me imagino valiéndose de todas estas estrategias para, por ejemplo, mantenerse a ciertos metros en el lodo y mantenerse húmedo ahí, ¿no? Empiezo a pensar, ¿por qué es esta especie tan importante? Va más allá del conocimiento, es ver cómo él, imaginar, pienso yo, cómo él utilizó todas esas estrategias para sobrevivir. Más adelante les voy a comentar algo muy breve de esa capacidad de respuesta celular que tiene ante la enfermedad. Imagínense que ustedes en su casa un día amanezcan, ¿no? Bueno, aquí son carpas y tilapias, no sé qué me gustaría que amanezcas y estés lleno de una especie que desconoces, que te va a depredar, que trae unas enfermedades nuevas, el sistema inmune de este animal activándose, una reproducción celular impresionante, tratando de adaptarse. Todos sabemos que las especies, para sobrevivir, tienen que pasar por un periodo de adaptación que va en cierta cronología, a cierto ritmo, para que pueda sobrevivir esta especie. Aquí son eventos muy bruscos en ciertos momentos.
Y pues hoy vemos esto, ¿no? Saprolegnias, que hoy sabemos son hongos comunes en los peces, las lerneas, que son ectoparásitos comunes en los peces, hoy los vemos en ellos. El BD, el Batrachochytrium dendrobatidis, que es otro trancazo que después llega, ¿no? Estamos hablando de este momento de superar la invasión de carpas y tilapias y tenemos este famoso evento de cambio climático y crisis de los anfibios en los años 80. Todos recordarán que las áreas naturales protegidas son decretadas considerando, entre otras características, las especies que tú tenías en esas áreas, que son esas especies taquilleras de las que hablaba el doctor. ¿A quién le iba a importar una rana? Cuando puedes conservar un jaguar, algo más visible. Eso no tiene nada de malo, es cómo fue que sucedió. Entonces, tiene que venir un evento donde grandes investigadores salían a campo haciendo sus censos de los animales con los que ellos trabajaban en el mundo, y unos se dan cuenta que ya no hay estas pequeñas ranas o salamandras donde ellos antes las veían en las mismas fechas y temporadas en las que ellos salían a campo. A otros les tocan eventos más dramáticos, como el caso de Brasil, salir a campo y encontrar grandes mortalidades de ranas en extensiones muy grandes. Entonces surge la alerta, la alarma, ¿qué está pasando acá? Y es cuando el mundo voltea a los anfibios, que son de 30 años realmente de investigación, no tienen tanto. Y de tal suerte que en los años 90, el primer foro internacional sobre la conservación de reptiles, no es casualidad que como primer tema se toque el tema de los anfibios. Entonces es cuando se dan cuenta que no teníamos datos basales, no sabíamos sobre especies, sobre números, sobre cantidades. Entonces los primeros acuerdos son: salgan a campo y hagan censos cada quien con la especie que le toque, para ver a partir de dónde vamos a partir o cómo está la situación. Así es como se descubre que este hongo fue el que causa este hongo que provoca la quitridiomicosis. La teoría es que sale el hongo de África y a través de la importación y exportación de especies pues, se fue diseminando en el mundo. Y sería ilógico pensar que si todos sabemos que tocó Brasil, que tocó África, que tocó Europa, que tocó Estados Unidos, no podríamos pensar que no tocó México. De alguna manera, el problema es que no tenemos un censo antes de este evento. Lo primero que tenemos es un censo después de este evento. Ahorita se los voy a mostrar. El doctor hablaba de extinción de anfibios y esto también detona una alarma. En Costa Rica tenían muy bien identificado al sapo dorado de Costa Rica. Se extingue y lo detectan inmediatamente, y la famosísima rana incubadora gástrica australiana, que hoy están tratando de regresarla a la vida, pero no lo han logrado. Pero estos son dos ejemplares que sí eran muy, muy reconocidos, identificados en sus lugares de origen. Mientras eso ocurre en el mundo, ¿qué pasa en México con este otro trancazo? Aquí es donde alza la mano la doctora Virginia Graue de UAM Xochimilco, que es la primera que entra ya en los años 90, logra un convenio con la Universidad de Kent, logra un convenio con la Fundación Darwin, todas estas inglesas, para hacer algo en Xochimilco. Y lo que hace es, en el año 1995, reúne al primer grupo de pescadores en Xochimilco. Este primer grupo de pescadores se entrenan, se capacitan, y en el 95 hacen sus primeros lances, sus primeras capturas de estos organismos para irlos conociendo, y toma tal fuerza el trabajo de la doctora Virginia, que para el año 98 hace el primer censo ya intensivo en todo Xochimilco y informa una presencia de 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ese es el primer número que tenemos, del cual partimos como tener un número, hablando de lo que les decía de esta crisis de los anfibios. Para el año 2000, entre el 2000 y el 2004, la doctora junta un grupo y planean hacer un taller en México para la conservación del ajolote. En se es convocado a grandes universidades, la Dirección General de Zoológicos en su momento aparece también, todas estas secretarías, Semarnat, para en conjunto tratar de generar un programa para esta especie. La doctora Virginia Graue muere y entonces ya no hay quien se quede con estos convenios. Está el CIVAC, que en su momento, pero ahí se hace un hueco. Entonces ahí es donde entra el doctor Luis Zambrano con el Laboratorio de Restauración Ecológica. Por eso les decía yo que los trabajos empiezan en el año 2000. A él le cae por accidente, de alguna manera, trabajar con la especie. Llevaba muy buenas relaciones con Griffiths y con los investigadores de aquel entonces. Y entonces se hace este primer taller, y ya al doctor Luis Zambrano le toca hacer la coordinación de los siguientes censos. El del 2008, el del 2014, obviamente en el del 2000.
donde es curioso porque al doctor lo único que le interesaba al principio dijo, pues compró dos parejitas de ajolotitos y dijo, pues voy a hacer algo sobre reproducción. Esa era la primera idea del doctor Luis Zambrano y es como se inician los trabajos en el año 2000 y esta continuación de los censos. ¿Qué logramos de beneficio con esta información? Con estos censos y lo que se logra, y con la ayuda del doctor Enrique Martínez Meyer, se hace este primer modelaje de la presencia y ausencia del ajolote en Xochimilco. ¿Se acuerdan de los grandes lagos que les mostré y luego esa pequeña imagen donde se veía el polígono de Xochimilco ya todo alterado? Pues esas son las pequeñas redes de canales que queda de todos esos hermosos lagos que veíamos en las imágenes. Aquí podemos ver los cuadrados, estos son sitios donde se corroboró la presencia del ajolote en vida libre. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá en el Bordo, lo tenemos acá en Japón. Y tenemos acá la predicción de ausencia, pues prácticamente ausente en todos, ¿no? Por eso yo les decía, estos lagos son de mucho impacto, esta es la pista de remo y toda esta zona es de mucho impacto, entonces el ajolote lo que hace es irse alejando de las zonas, ¿no? Pero aún está en vida libre, tenemos programado el censo para este año y pues ya les estaremos informando a ver cómo nos va. Hoy actualmente son 35 ajolotes por kilómetro cuadrado, el estimado en vida libre. Entonces, ya conociendo esto de la problemática, vamos a entrar a lo que son las estrategias que hemos seguido para la conservación. Bien, como les comentaba en un principio, que es las bondades que trae el trabajar con esta especie, aún tenemos esperanza de que nuestros programas están dirigidos y estamos haciéndolos con la intención de que tengan un eco en Xochimilco. Uno no puede coexistir sin el otro, donde el objetivo final es este gran círculo, que es a través de este proyecto Chinampa Refugio, que es en el cual estamos trabajando y seguiremos este próximo año también, es la reactivación de la chinampería tradicional. Los tres ejes principales es la colonia de ajolotes, que aquí estaríamos hablando de lo que es la conservación ex situ como pura, digamos, por llamarle de alguna manera, pero no puede existir sin esta parte de los refugios en Xochimilco porque va ligado totalmente todo, ¿no? Entonces, tú generas información de aquí para los refugios y viceversa, y de la cantera oriente, que es otra estrategia que ahorita les voy a platicar, vamos a ver que también de alguna manera está ligada a esto. Entonces, una de las bondades que te permite sí darle una aplicación a los trabajos ex situ, totalmente dirigidos hacia la conservación de la especie. Todavía podemos pensar en ese sentido. Bien, les voy a empezar comentando de la colonia de ajolotes. Esa imagen que ven allí a mí me gusta. Es del año 2008. 2011 yo les comentaba que el laboratorio inicia en el año 2000 con con Luis, que compra 2 parejitas para hacer reproducción. Después le dan a un precio muy barato estas tinas que actualmente conservamos. En esos años a Luis le ofrecen, quería un espacio para trabajar, un laboratorio, y en el instituto le dicen, pues allá arriba, en el piso de hasta arriba hay un bodegón, si lo quieres, pues vaya, Luis se asoma y pues sí, entras tú y es si te lo imaginas como debe haber sido, pues es una bodega grande con súper calor porque no tiene ventilación, ¿no? Entonces ahí puedes alcanzar temperaturas de 35 grados donde están los ajolotes, ¿no? Para que te des una idea, porque está directamente la loza y el sol. Entonces, en temporada de calor no tienes ventilación y se acalora eso de una manera impresionante, pero es el espacio que a él le dan. Entonces, él empieza con estas tinitas jugando. Aquí esta imagen la pueden encontrar en el libro de Roger Barton, en el de ajoloteada. A mí me gusta porque reduce el fotógrafo todo esto para que no veas cómo estaba acá, ¿no? Peceras rotas, todo un lugar así de devastación, pero con muy buena intención, ¿no? Y va a dar frutos porque algo que tiene el doctor, yo no sé nunca cómo le gira la cabeza, yo siempre se lo he preguntado, pero su visión va adelante, ¿no? Yo una vez me quedé con una pausa porque me gustó. Una vez alguien en una charla, en una conferencia, le preguntó, pues, ¿qué tanto hace usted si finalmente el ajolote se va a extinguir? Viene, nos dice, nos da, ¿y qué? Se va a extinguir. O sea, ese es el resultado. Y yo dije, ¡ay! ¡Wow! Y el doctor, con una sonrisa así muy amable, se volteó y lo único que le dijo, yo estoy satisfecho porque yo vine al mundo a hacer algo y hoy estoy haciendo lo que me corresponde. Yo estoy generando la información y se las estoy dando.
Cuando yo muera y entregue cuentas, pues yo hice mi chamba, ¿no? Ya es de ustedes decir si lo toman o no. Y aparte me gusta y me divierto. Entonces hoy sigo esa línea. Ahí se las paso. Está padre, ¿no? Entonces, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, de la colonia de ajolotes. Entonces, en el año, ¿qué dice ahí? 2012. Quieren hacer Luis tiene la intención de empezar a hacer algo sobre telemetría con ajolotes en esos años y pedir el apoyo de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre donde yo trabajaba. Ahí alguien llega y me dice, oye, pues te interesa, yo sé que a ti te gusta la cirugía, que ejerces clínica de exóticos de forma particular y te interesa hacer esto, y pues yo dije, pues sí, ¿no? Me puse a estudiar, generé la técnica y de ahí comencé una relación muy estrecha con Luis. Me empezaba a invitar a que fuera yo a la colonia cuando tenían problemas de salud, y pues te vas dando cuenta como médico de la necesidad que hay de que alguien se haga cargo del espacio, y por fortuna pues me invita a él a colaborar con él, situación que no dudo. Y por ahí escuché otra frase que me encanta: todos deseamos comer una naranja tomándola de un gran árbol, ¿no? Lo que todos sueñan, llegar a un espacio donde lo único que hagas es tomar tu naranja, exprimirla y saborearla. Pero cuando alguien te dice, para que llegues a esa situación, tienes que primero tomar estas semillas, sembrarlas, regarlas y cuidarlas, eso nadie quiere. Y yo lo que veo es que nuestro país, no hablo en general, pero en muchas áreas adolece de eso, ¿no? Entonces, un mal consejo mío no es, o buen consejo es, si alguien les da semillas, siémbrenlas, nunca saben qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo venía de un lugar horrendo, personalmente, apagado, desdibujado, creativamente muerto. Me invitan a este espacio, inmediatamente lo tomo, lo hago mío y empiezo yo a hacer estas cosas. Fue hasta terapéutico para mí, fue reencontrarme con mi profesión y reencontrarme con muchas cosas y capacidades que estaban dormidas, que siempre han estado, pero en un periodo se durmieron. Y empiezas a generar esperanza con la gente que conoces y un impacto. No es no es una charla de motivación, pero pues siempre es bueno oírlo, más cuando hablamos de extinción, ¿no? Entonces, yo llegaba con mis lijas, con mi pinturita y pues, ¿qué tenemos? ¿Con cuánto contamos? Y Luis me dijo, don Horacio, yo lo conozco ya usted de tiempo, mis ajolotes son sus ajolotes. Tiene 6 meses para echar a andar esto. Hablaba hace rato Fernando de lo que cuestan las cosas, ¿no? Cuando te das cuenta cómo se mueve un laboratorio aquí en la UNAM, donde el dinero no alcanza, pues vas viendo que también unas veces tienes que tener cierta inspiración en ti para hacer las cosas, ¿no? Y obtienes mejores resultados a estar esperando una remuneración, ¿no? Donde eso es tu motivación. Cuando logras en algún momento impactar con que tu motivación no está tan dirigida al dinero de inicio, te das cuenta que las cosas se van dando solas. Insisto, no es charla de superación, pero me acordé de eso. No lo vean por ahí, o como quieran. Pero bueno, fíjense, estas eran las tarimas que vieron en la foto anterior. Y yo le decía, les vamos a quitar esto, y me dice, pero funcionan. Y le digo, no, espérate, había charales muertos allá adentro como de 20 años. Les digo, yo llegué en el 2012, ¿no? Entonces, tuvo la confianza, hicimos un cuarto frío en esta parte. Aquí es donde entra el que sabes que se tiene que enfriar, pero no lo haces solo. Vas y te asesoras con alguien que te diga cómo hacer un cuarto frío. Porque también, y empiezas a revisar la literatura y empiezas a ver qué tienes que replicar realmente, y con el temor, que te vas a quedar sin chamba a lo mejor, pero lo más importante es que falle este proyecto, ¿no? Él llevaba muchas frustraciones con gente él es muy confiado, te confía mucho, y cuando lo ves, pues eso también tratas de retribuirlo de alguna manera. Hoy tenemos esto, se ve fácil, se ve muy sencillito, pero de verdad se los digo, ha costado mucho, ¿no? Porque tienes no solo que hacer las instalaciones, en algún momento tienes que, hablaba ahí Fernando de que jalaban las puertas del zoológico, y se quedaban eso ocurre en todo, pero y si se dan cuenta, estos proyectos que hoy son tan criticados como los zoológicos, como en algún momento nosotros como laboratorio, nadie está pensando en esto, a nadie le importa cómo llegaste ahí. Es más fácil establecer, como les decía, desde ese árbol, de esa naranja que tú quieres, y desde ese punto de egoísmo, yo lo llamo así, soberbia, de egoísmo, hacer una crítica, en vez de investigar y maravillarte de cómo es que se han hecho las cosas en nuestro país, donde ustedes lo saben, no es fácil. Entonces, el espacio esto es como lo tenemos actualmente, se hizo un cuarto frío,
aquí hay un unicel arriba, estableció ya un sistema y como lo saben, como todo médico veterinario, ¿qué tenemos que hacer? Pues programas, ¿no? Tu programa integral de manejo para la especie en el espacio. Y de ahí empezar, la intención de Luis es: necesitamos ser autosuficientes para no comprar ajolotes afuera y no necesitar, por cuestiones de hacerlo ya rápido, de otros espacios para tener ajolotes. ¿Qué es lo que vas obteniendo como productos al tener tu propio espacio? Y al final vas a ver que se involucra de manera directa con tu conservación ex situ. Obviamente, como médico, pues empiezas a hacer esto y pues primero llegas y ves esto, ¿no? Ves todo el ajolote, pues todos sabemos, tiene la misma cara todo el tiempo. Y al igual que en todas las especies, tienes que hacer mucha observación para ir identificando cuando un ajolote está feliz, enojado, serio, muerto, ¿no? Entonces, con ellos era así. Digo, afortunadamente, yo llegué en un momento de crisis, porque si les estoy diciendo que era una bodega que alcanzaban temperaturas de 30 grados, yo empiezo a trabajar en abril. ¿Cómo se imaginan que estaba eso? Pero aquí es lo interesante, ¿no? Era tal mi necesidad de hacer algo diferente que no ves el problema. O sea, es literal, no ves el problema, estás viendo qué hago para que no ocurra, ¿no? Entonces metí a los animales en refrigerador, pruebas con hielos, te llevas uno a tu casa y te empiezas a involucrar mientras se arranca esto. Y dices, el objetivo es que no se me enfermen ya más animales. Pero hablábamos ahorita de lo que les comentaba, el caso del metro, de estas variaciones en la temperatura. Imagínense el estrés de los animales de inicio. Y en esencia, tenemos esto en el año 2002. Eran bien poquitos animales, pero tuvimos un promedio de 418 casos en el año. De aquí vamos viendo por año: 201, 123, 133, 198. Actualmente llevamos 32 casos. Un total acumulado en estos años de 1,221 casos. Donde muchos de los problemas que tienes en cautiverio, el doctor hablaba del estrés y ponía el ejemplo de, no sé de qué especie dijo, pero cuando todos están en las condiciones ideales, pero siempre hay alguno que se enferma. Esto es tan simple como en una familia siempre hay un hermano que es el que más se enferma, y puede ser hasta inclusive el que tiene la recámara más limpia, porque como la mamá ve que se enferma, pues más limpia, ¿no? En ese espacio. Y a veces, aunque estuvieran en las mismas condiciones, siempre hay uno, ¿no? Y esto pues es muy común, no es nada nuevo, ¿no? Y más cuando tienes una colección o una población de 200, 150 ajolotes, pues vas a tener en algún momento algún problema. Pero algo que ves muy común es esto: la conversión de parásitos benignos en virulentos, aeromonas, que son comunes. Pues vemos a animales con neumonía. Esta imagen es de Erika Servín del zoológico de Chapultepec. Estas son, bueno, de nosotros. Vemos aeromona también, que es común, y vemos esas ulceraciones que les provoca, y haces los cultivos y se curan los animales, y haces tus antibiogramas, el animal se cura, y después al mes, pum, otra vez ves que se enferma, y entonces tienes que empezar a generar tus estrategias de tratamiento. Parásitos que normalmente son repelidos en vida libre, como rabdias, pues vemos que aquí en este caso el parásito entra a la piel, el animal no lo puede frenar y entra al sistema. Y esto es, por ejemplo, otro dato interesante hablando de esto. Esto es una mortalidad, los casos de 2012 al 2018. Trato de agruparlos, ahorita hice algo así rápido anoche. Errores de manejo, aquí están 13, por causa desconocida, malformaciones, enfermedades 72, investigación, metamorfosis, intoxicación, total. Yo aquí en algún momento le dije a Luis, te empiezas a apasionar, y le dije, oye, pues hay que contratar a alguien más para que me pueda estar ayudando y en esta parte. Y evitarnos, por ejemplo, a veces esto, ¿no? Los errores de manejo y otro tipo de, por ejemplo, como intoxicaciones. Y él me comentaba algo muy cierto, me dice, no podemos perder de vista cuál es hablando de funciones, así como los zoológicos tienen su función, él me decía, no podemos olvidar que la función del laboratorio, del instituto, es también formar recursos humanos, es educativa. Y no podemos olvidarnos de esa parte. Y eso es muy cierto, o sea, estás en una universidad. ¿Y dónde va a adquirir la gente experiencia si tú no le das la oportunidad, ¿no? Entonces, realmente es poco, y ya cuando se analizan a detalle los casos, bueno, pueden evitarse, pero finalmente es un riesgo. Pero ya comprendiendo esa visión, pues ves que es parte de, ¿no? Esto nada más lo puse como detalle, ¿no? Para que se den una idea. O sea, las bacterias que más problemas nos dan, vean esto, en los aislamientos bacterianos, a excepción de esta, ¿no?
pero todas las demás, pues en un animal sano las puedes encontrar y no te están provocando enfermedad, ¿no? También nos ha dado la opción para esto, fue un área que a mí me gustó llegar a darle otra oportunidad a los animales. Ahora ya ha avanzado todo mucho y la clínica de anfibios, pero hace 6 años, hace 7 años, todavía había mucho temor de hacer cosas, ¿no? Si querían los biólogos hacer contenido estomacal, programaban una puesta de cierto número de ajolotes, los eutanasiaban, abrían el estómago y sacaban los contenidos, por decir algo. Si necesitaban músculo para hacer isótopos estables, pues ¿qué agarraban? Eutanasiaban a los animales y quitaban el tejido. Y decían, no tengo ningún problema, se me mueren y yo lo que hago es reproducir. Tengo el pie de cría y reproduzco animales. Finalmente de una puesta voy a tener más de 200 huevos, aunque te tardes un año creciéndolos, pero bueno. Entonces es una buena área donde la medicina veterinaria entra y brindas otras opciones. Ellos de momento tú llegas y lo propones y no están muy convencidos, pero cuando empiezan a ver el resultado, pues te dan la confianza, ¿no? Por ejemplo, este es un animal que en condiciones normales pues se ve muy feo, aprovecha el eutanasio y pues aprovechenlo para hacer algo de tejidos, ¿no? Pues ya lo que haces tú, haces un procedimiento, retiras la bola y después hasta el animal lo tienes ahí para otro tipo de actividades, de estudios que se requieran. Retiro de nemátodos que se encuentran en el tejido subcutáneo, como es muy común. Pero viene lo que a mí realmente me gusta, que son estas propuestas. Cuando empezamos a promover la cirugía y le empezamos a aplicar a la conservación, pues ya estamos hablando de otra cosa. Todo empieza desde un marcaje, saber cómo implantar un chip de identificación, pero ahora ya hacemos cosas como de desarrollo gonadal, extraigamos las gónadas de los animales para ver en qué fase de la espermatogonia están, o empiezas a hacer lo que les comentaba, a ver, no la eutanasia, vamos a usar sacabocados y vamos a obtener la cantidad de tejido que tú quieres. Probamos en algún momento la castración y la esterilización como una manera de que si la gente quería ajolotes, pues los puedes donar un exceso, pero ya se los das esterilizados y castrados. ¿Qué creen que ocurrió? Se regeneró, regeneraron gónadas. Lo hicimos 2 veces, con 2 machos, 2 hembras. La primera dijimos, bueno, igual la técnica no fue tan buena, no fuimos tan minuciosos. En la segunda usamos lupa. Ya le quitaste, pues ya, es que si le doy más está la arteria, ¿no? No, ya, a ver, obsérvalos. De repente se muere la hembra, pues hacemos la necropsia y un oviducto del tamaño del mundo. Bueno, toda la cavidad celómica, los pulmones enredados en el útero, en el oviducto, perdón, haciendo presión toda la cavidad hacia el corazón. Obviamente se asfixió este animal, ¿no? Entonces, les comento, vimos que no funcionó, pero bueno, fue un sueño. Esta también que fue otra, el contenido estomacal, ¿no? Había quien, bueno, pues usemos una sonda. No, es que yo quiero del estómago. Con una sonda te das, quiero del estómago. Bueno, haces tu procedimiento, sacas el estómago, extraes el contenido y ya. Genética, pues no necesitas más que tomar, hoy lo sabemos, un ápice de la cola, sabemos que la va a regenerar y con eso puedes hacer estudios de genética. Esta es la implantación de transmisores para telemetría. Fue la primera vez que lo hicimos, fue en el zoológico de Chapultepec. Este es el quirófano. Y aquí hicimos la implantación, la primera. Esto no lo perdemos de vista, nuestros diseños de protocolos quirúrgicos, no porque es un anfibio tenemos que hacer caso omiso de los fundamentos de la medicina, de los fundamentos de la cirugía. Eso no es permitido hoy día, ¿no? Entonces, a donde vayamos, así sea la especie más pequeña, no estamos peleados con hacer quirófanos ambulantes. Lo puedes hacer en un quirófano como tal. Este es Luis Zambrano, no vino, pero aquí está. Puedes tomar una mesa de trabajo y aquí, siguiendo todos los protocolos, usar tus campos estériles y hacer tu quirófano ambulante. O si te vas a trabajar con otra especie, como nos tocó ¿en dónde fue esto? En el Oro, Estado de México, pues en el hotel rentas una habitación muy grande donde tú puedas meter mesas y hacer exactamente lo mismo para regresar los animales y obtener lo que necesitas. Otra cosa que le gusta a mí siempre es que al final todo lo publiquemos, que eso es algo importante, hacer el conocimiento, no para que sumes estrellas, sino para que el conocimiento se difunda, que es lo importante. Y este fue el artículo que hicimos, hablando de la flojera de publicar. Yo este artículo lo tenía listo desde hacía 2 años antes de su publicación, pero por darle largas, lo que decía, te clavas en el trabajo, en arrancar la colonia, lo dejé en el olvido. Cuando vino una pausa en las actividades de laboratorio,
dije, pues voy a revisar esto, ¿cómo está? Lo mandamos a revisión y me van diciendo, ya consultó las citas de fulano, mengano y perengano, y veo, un año antes, alguien hecho una publicación sobre esta implantación. Con todo respeto, es mala de acuerdo a lo que nosotros teníamos, porque como nosotros teníamos estructurado ese artículo, era haciendo mucho hincapié en la parte de los protocolos quirúrgicos adecuados para una especie, respetando todos los principios de la cirugía de medicina veterinaria. Y los otros que publicaron, pero ¿qué hicieron ellos? Nos esperaron, ¿no? Hicieron su artículo, lo publicaron y a mí me hicieron citar a ese artículo como referente de lo que yo estaba haciendo. Entonces no se duerman. Si tienen información, cuesta tiempo, te distraes, no ves a la familia, no te vas a pasear, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Otra reflexión. Reproducción. Empezamos ya, como hablaban, todos sabemos, la reproducción es la cereza del pastel. Entonces, ¿cómo te das cuenta que tu colonia está funcionando bien? Pues los animales los ves con mucha actividad, se alimentan bien, defecan bien, tu inspección se ven bien. Como tienes un cuarto con temperatura controlada, te das cuenta que con que los juntes se reproducen, ¿no? Entonces, en tu protocolo de manejo de colonias separas machos, separas hembras. Solo cuando vamos a reproducir los juntamos, podemos seleccionar y como la temperatura está en su punto ideal, en 3 días ya tenemos reproducción. Esto afortunadamente al día de hoy ya no lo hago. Yo les hablaba de la interacción de trabajar con Xochimilco, la colonia y la cantera. Hoy mi centro de reproducción es la cantera Oriente de Ciudad Universitaria. Aquí no tenía yo el espacio y uno de los problemas que tenía es ¿cómo hago mi selección si de una puesta puedo tener 200 animales? ¿Cómo hago mi selección de los más aptos si no tengo el espacio para crecer estos animales en un año? Entonces era un tema porque tenía yo que hablarle a demás institutos y saber qué trabajos estaban haciendo los demás institutos para entonces preguntarles si querían huevos y de acuerdo a eso, pues hacer ahí el cambalache. Entonces a veces con lo que yo me quedaba no era tan bueno porque cuando los animales crecían, pues veías por ahí alguno con la patita, una deformación en la patita o crecían muy pequeños. Entonces la cantera lo que me ayuda ahora es eso, ¿no? Yo llevo mis parejas, las meto en mis jaulas, las dejo 3 días, regreso por mi macho, regreso por mi hembra, voy, veo los huevos y regreso en un mes. Si es que alguien no está haciendo un trabajo en el laboratorio que tenga que ver con huevos. Entonces ahí se va haciendo una selección y ya los 20 animales que yo obtenga finales pues son de lo mejor de esa puesta. Entonces hoy ya me evito esto. Contingencias. El estar en el laboratorio, el trabajar allí también te habilita, el trabajar in situ te habilita lo que comentaba Fernando para este tipo de cuestiones, ¿no? Viene una liberación masiva de ajolotes en el 2013, nos llaman porque se viene toda esta mortalidad de peces y de ajolotes, nos toca ir y esto es por ponerles un ejemplo, uno de los organismos que ya se encontró allí, y haces tu descripción, trabajas con patología y puedes ayudar a saber de qué murió el animal o las posibles cosas que lo causaron. Esto es algo que estamos haciendo ahorita actualmente. Ya no les puse en la imagen, pero las bacterias de los aislamientos que tenemos las estamos haciendo con la unidad de investigaciones médica y inmunoquímica del hospital del Centro Médico Siglo XXI. Yo lo que quiero es que me digan todas las bacterias que tengo ahí, ¿no? Entonces es un convenio, yo les doy sangre de ajolote y vamos haciendo todo esto que a ellos les interesa, ver la respuesta celular y ellos me ayudan con esta parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, la difusión, seguros muchos ya los conocen. Estos manuales se hicieron más por necesidad que por gusto. Después ya nos gustó, pero de inicio fue eso. Estos son como del 2015, ya necesitan una revisadita porque, como bien lo decía Fernando, ya nada más le picas el botón al internet y te arroja lo último, entonces la información va avanzando rapidísimo. Pero fueron un esfuerzo por ya no recibir tantas llamadas en el laboratorio. Perdías mucho tiempo contestando, oiga, tengo unos ajolotes, ¿cómo los cuido? Oiga, revisé tal foro en la página de internet y me dicen que le dé corazón de pollo, corazón de res, vísceras, vísceras de paloma, ¿dónde capturo la paloma? Y tú así, ya les explicabas, no, pero ¿sabe qué? Tengo otro problema, tengo mi pareja, se reprodujeron, tengo 70 ajolotes ya de 2 centímetros y voy a ir a Xochimilco con mis hijos a liberarlo. ¿Se puede? ¿Sí me explico? Entonces,
pues finalmente son dudas que si lo ves desde el punto de vista real, objetivo y buena onda, es qué bueno que hablen y pregunten, pero no te da tiempo a ti de estar como, se me figuraba como estos call centers, ¿no? Está así, bueno, sí, colgabas y, oye, te buscan y tú acá todo mojado con el animal anestesiado y tenías que ir a atenderlo. Entonces, por eso surgen estos dos, un manual básico en cautiverio, lo hice con Erika Servín, que trabajaba ahí en el zoológico de Chapultepec, y ya luego hice yo porque era para un manejo sencillo, gente que solo tiene 1 o 2 animales, pero dije, no, pues hagamos algo, porque ya después era ir a asesorar UMAS a todas diferentes partes de la República, no solamente en la ciudad, me tocó ir a atender 2 fuera también, entonces, o asesorías por teléfono, oiga, le hablo de Veracruz, tengo una UMA así y así, y tú así, a ver, mire, baje el manual, le va a dar una idea que es lo mismo que yo le voy a explicar, y pues ya si tiene dudas más precisas nos avisa. Entonces fue eso básicamente la intención, difundir el conocimiento, y funcionó, creo yo, bien. Viene un tercer apartado, que es la creación de refugios, que en prácticamente de todo lo que les estoy presentando he tenido la fortuna de estar presente como el 80-90%. En la primera parte no participo tan directo, pero me gusta mucho porque les voy a hablar de una experiencia aquí en el zoológico de Chapultepec, ahorita que estaba hablando Fernando. En creación de refugios participó Armando Tovar y Maya Rubio. Ellos son alumnos de maestría del laboratorio de restauración, y Armando es el primero que empieza a generar estos primeros refugios, ¿no? En cuanto a tamaño, qué considerar para hacer un refugio, cómo abrirlo, cómo saber dónde lo vas a abrir. Después, si había que meter insectos, si había que inyectar para ir haciendo el ecosistema para el ajolote, todo lo empiezan a hacer ellos. Entonces voy a hablar primero de estos refugios, y después de esta pequeña experiencia que tuve en esos años en el zoológico de Chapultepec. Bien, la creación de refugios para ajolotes fue toda una aventura, porque tú llegabas a chinampas que tenían más de 30 años, 50 años de no trabajarse. De Santana es terreno que pertenece a la Isla de las Muñecas, no sé si todos la ubican, con la caricatura de una que salió de un personaje de caricatura mexicano poblano, ¿cómo se llama? Chisguete. Pero bueno, vale la pena porque sacaron la saga, es La Nahuala, Las Momias de Guanajuato, La Llorona, que esa se realiza en Xochimilco, por eso hice esta pausa, y porque me gustan esas películas. Bueno. Entonces, ¿qué les decía? Sí, ¿cómo saber dónde hacer un refugio? A mí se los presento porque me gustó mucho. Resulta que lo que hacían, como eran chinampas abandonadas, tenían una característica común, que era una línea de ahuejotes. O sea, sobre tierra firme tú veías esta línea de ahuejotes. Donde tú veas una línea de ahuejotes en tierra firme, indica que ahí había una pantle. Una pantle no es más que un pequeño cuerpo de agua. Y estos primeros refugios se hacían, miren, a mano. Aquí vemos y están con las palas, ¿no? Hoy hay 2 maneras de hacerlo. Una es con una mano de chango, se le llama esta cosa mecánica que entra y jala y te hace en cuestión de horas ya tienes un refugio cuadrado. Pero no tiene esos pequeños detalles que te da el hacerlo al estilo tradicional, que es hacerlo a mano, porque tú das una pendiente y donde tú vas a respetar las raíces y vas a evitar el riesgo de que tu refugio colapse. Entonces son como detalles técnicos. Yo sé que a lo mejor nunca van a hacer uno, pero a mí me gusta y se los cuento. Entonces consideraban esto que les decía. Posteriormente que estás haciendo esto, antes de ya romper totalmente, metes una compuerta. Esto es para evitar la entrada de carpas y tilapias. Acaba de salir un video por ahí que anda muy viralizado ahí en Facebook de nature.org. Ahí sí lo ven, lo explica muy bien y lo sacaron de lo que les platicábamos. Salen hasta con animación los ajolotitos. Entonces, con esta compuerta tú la pones y entonces por propia anatomía de la chinampa el agua va a empezarse a filtrar y vas a empezar a tener agua de excelente calidad, porque ya viene de un filtrado previo, aunque sea agua tratada. Aquí anexas en la compuerta unos biofiltros, que eso pues ustedes podrían decirme mejor toda esta combinación de plantas, y te van a mejorar aún más la calidad del agua. Posteriormente, miren, aquí se ve otro cómo se está trazando. Los refugios que tú no trazas con esta consideración, porque tienes que considerar el viento, si es norte, si es sur, o sea, es todo un arte hacer los refugios bien hechos. Bien, este es un refugio que se hace en la estación de la UNAM y en Cuemanco.
enfrente de la pista de remo y canotaje. Este refugio lo hicieron los muchachos con ayuda de los chinamperos, se hizo a mano. Aquí está lo que les decía, la barrera, es una costalera con los biofiltros. Y atrás de este muro tenemos el canal de Cuemanco, que es donde andan las trajineras. Entonces, esta agua que vemos aquí es el agua que se está filtrando a través de estas partes de tierra. Aquí no le inyectamos agua, esto se llenó solito con la pura creación del río. Y miren lo que les decía, vean estos árboles. Aquí esto estaba plano, era como campo de fútbol, y aquí se hizo el trazo y se empezó a llenar inmediatamente de agua. Aquí se hace un comparativo de cómo funciona este refugio. Aquí ya ven, se mete planta para mejorar la calidad y tienen que pasar por un periodo de maduración estos refugios que pueden ser de 3 a 6 meses. Antes no puedes meter animales porque necesitamos que todo el ecosistema ahí se vaya formando. Por darles algunos datos, estos son de los trabajos de Armando y de Maya. Por darles un ejemplo, entendamos por dentro donde está el refugio y entendamos por fuera la parte del canal de Cuemanco que les comentaba. Esto es una idea, por ejemplo, en cuanto a la abundancia de zooplancton, de cladóceros. Vemos ya dentro del refugio, al mes y medio ya teníamos 300 organismos, mientras que fuera del refugio no teníamos nada. Y en copépodos, aunque hay más fuera, esta parte ya venía creciendo, la presencia de copépodos dentro del refugio. Y lo interesante es la abundancia promedio de organismos por litro. Ya después, ya con el refugio ya listo para meter a los ajolotes, teníamos dentro del refugio más de 1500 organismos. Y fuera, en lo que es el canal donde andan las trajineras, miren. Con respecto a la abundancia de familias y géneros de insectos, estos son el canal y del lado derecho tenemos el refugio. Aquí tan solo en el canal tenemos 1, 2, 3, tenemos solamente 4 familias o géneros. Y ya dentro del refugio tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto es en un periodo corto de 3 a 6 meses que en lo que se empieza a formar el refugio. A partir de este momento, entonces, se empieza a ver que hay reproducción también de acosiles, se empieza a reproducir el charal endémico de Xochimilco, se siembra en esos refugios, también empieza a funcionar. Y entonces lo que decimos, bueno, pues si no es ahora, ¿cuándo? Y va para adentro las primeras 10 parejas de ajolotes en forma controlada en las jaulas. Y pues lo que obtuvimos fue esto, ¿no? 3,000 huevos en 8 puestas. Dimos esto. Uno de los problemas de los refugios es que tienes que hacer que el agua se mueva. Entonces a veces hay que meter una bomba. Y al meter la bomba, pues haces una resuspensión de los sólidos. Y vieron ellos que esto provocaba una disminución de la capacidad de eclosión, pero cuando el agua estaba más con alta transparencia, vean esta viabilidad del 60%. Los animales que están sueltos en los refugios, y no estamos hablando que estén sueltos en los canales, estamos hablando de que están sueltos en un refugio dentro de una chinampa, y ya podemos obtener esto. En los animales, unos patrones de conducta antipredatorios. Tú pones una camada de animales de 3 centímetros, agarran al más débil y lo destrozan. ¿Cuál película de piraña? Ves así, no porque lo haya querido yo hacer para verlo, o sea, fue accidental que lo sacas. ¿Cuántos tienes ahí? 5, y los pones juntos y era una de brazos por aquí, patas para allá, dedos, ¿no? Totalmente impresionante esa capacidad. Los agarras a los animales adultos, se te resbalan, no muerden, pero ves estos movimientos de masticación, así como, ¿qué hago? ¿Qué te traes? ¿No? A diferencia de un ajolote que tengas en cautiverio. Entonces eso también lo vimos y les hablo, son refugios. Si vieron el tamaño, debe haber sido un refugio como de 20 metros lineales más o menos por 2 metros. Patrones de conducta, mejor desarrollo de alevines en comparación con el laboratorio, y esto es muy interesante, un marcado interés por el forrajeo nocturno. Aquí les pongo la cita si les interesa ver algo. Hay varios sobre esto, pero bueno, ahí puse ahí algún articulito. Ahora les voy a hablar de la experiencia que tuvimos con este refugio temporal. Hablaba muy acertadamente Fernando de la visión ancestral que tenemos y que tristemente aún algunas veces la escuchamos por ahí sobre los zoológicos, de estas 4 características. ¿Qué eran qué? Educación, investigación. Exacto, ¿no? Hablábamos de estas 4 y cuando nos toca hacer esto, bueno, fue un verdadero pachangón.
para los permisos. A mí me tocó hacer el seguimiento porque yo era como el representante legal, ¿no?, dentro del zoológico, y lograr el acuerdo para que nos prestaran la charca por 3 días para hacer el trabajo de verdad fue sangre, sudor y lágrimas, con una disposición muy tajante de que yo tenía que comprometerme a regresar los animales que el zoológico nos iba a prestar. Por obvias razones, tú no puedes traer animales del exterior al interior, pero es como que sí, hazlo, de lo que estaba, todo lo que habló Fernando, pero tú dices, pues ya está aquí, ya se hizo el esfuerzo, ya se hizo el equipo, fue mover gente de Xochimilco para que nos ayudaran y le dieran una presencia a este refugio. Ahorita les voy contando, pero bueno, esto es como queda. Estas líneas que ven aquí son para hacer telemetría. Como vimos que es para lo que iba a dar chance solamente el refugio, digamos, pues se pensó, Luis Zambrano pensó, dijo, bueno, pues solamente hagan la parte de telemetría, con que nos dejen hacer eso, estamos más que bien servidos, ¿no? Entonces fue habilitar este espacio con planta, desinfectarla, traerla de Xochimilco y prepararle el refugio. La intención era hacer algo como lo que vieron en la parte de Xochimilco y llevarla a los zoológicos, porque pues tenemos esta idea de que había una participación directa en este momento. A nosotros no nos tocó tan fácil la situación, pero bueno, al final se resolvió, que es lo que importa, y se generó datos, que es lo que importa. Esto fue cuando nos tocó hacer todo, traer la planta. Este es Bernardo Manrique, que me ayudó mucho con esto. Desinfectamos las plantas, las pusimos. Después fue Elsa Valiente a los 3 meses para ver, revisar si había alimentos, si había zooplancton, que es lo que iban a tener disponible los animales para el trabajo. Y así es como queda la charca. Esto a mí no me agrada, pero bueno, ¿se alcanzan a ver qué dice ahí? Bueno, dice Marta, que era la secretaria del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando me dicen, sí, esto que ven aquí lo hizo gente de Xochimilco desinteresadamente, esto. Miren qué bonito, ¿sí saben qué es? Es una recreación, exactamente. Llegaron ellos, lástima porque pues, por tiempo no puedo ponerles todas las imágenes, pero fue así con ellos, yo aventarme el tiro de ir, por eso hablaba también de que tú, también lo decía Fernando, tú lo tienes que hacer. Muchas veces, ¿no? Y no estar pensando qué dirán de mí, si no, pues si ya te comprometiste, llego yo y la gente de los chinamperos que me iban a ayudar para hacer esta recreación ya esperándome, sus asadones, sus bolsas con semillas, fue todo un evento para nosotros, ¿no? Hacer esto, y nosotros pusimos esto, los chinamperos pusieron aquí con piedras, y ven, se ven piedras blancas y le ponen Xochimilco. Pero nunca falta un alma de buena voluntad, desinteresada, llamémosle desinteresada, que dijo, yo les ayudo con un penacho un copete de trajinera para que luzca, ¿no? Y yo, pues sí, ¿qué va a decir? Pues, no sé, ¿no? Te imaginas un nombre, ¿no? Y pues fue ahí de que cállate, ¿no? Porque pues tú eres peón y pues sí, ¿no? Entonces a mí no me agradó mucho, pero no, tenía que llevar el nombre para hacerse presente, ¿no? Bueno, dejémoslo allí. Pero bueno, esto fue una buena idea. Por aquí se intentó poner una pecera, no sé si siga aún, pero obviamente pues las condiciones no son adecuadas para mantener un animal aquí por las temperaturas que puede alcanzar. Y porque tendríamos que estar reemplazando animales. Les cuento, tuvimos una experiencia dentro también de la parte del manejo de estos animales. En cautiverio es la participación. No sé si vieron, si asistieron a la exposición de Darwin en el Museo de San Ildefonso. Ahí fue una buena oportunidad para nosotros de ir a exponer a los ajolotes en esa exposición. Lo interesante aquí es que teníamos que estar haciendo rotación de animales con todo y que era una pecera adecuada, con temperatura adecuada. A los animales no les gusta que los vean, ¿no? Entonces se los cuento como experiencia porque pues en el papel puede ser muy bueno, pero cuando estudias la biología de la especie pues a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Entonces, retomando, se hacen estos ensayos de telemetría. Fueron 72 horas de estudios de manera continua. Aquí están los chicos trabajando en la noche y como detalle les cuento más o menos qué fue lo que encontramos. Esto es la charca de Xochimilco. Estos son un refugio de Xochimilco y lo que encontramos, las zonas de parches es donde estuvieron presentes los ajolotes y todas estas zonas de parches son donde había planta en abundancia. Lo mismo para este lado. Aquí lo que se vio es que los animales pues, estaban totalmente dependientes de la planta, lo mismo que acá. Lo interesante ocurre acá. Se hace la comparación de 2 refugios en Xochimilco y lo que sucede en la charca del zoológico. Esto nos habla del movimiento, desplazamiento. Esta es la distancia en metros.
y estos en 24 horas los desplazamientos. Y lo interesante de aquí es que vemos que mientras el ajolote está en Xochimilco, es muy marcada su diferencia de desplazamiento. Cuando es el día no se mueve, pero cuando es 6, 7 de la tarde, empieza el atardecer y el anochecer, el ajolote empieza con una actividad muy grande, cosa que en el zoológico no vimos. Ahí prácticamente tenía un movimiento muy constante. ¿A qué creen que se debió? Sí, tiene que ver en parte con los insectos, el movimiento de su alimento y también el movimiento de depredadores. Para el caso de Xochimilco, obviamente las Thamnophis, estas culebras, no tardaron en llegar al refugio para alimentarse de ajolotes, entonces los depredadores también. Y otra, la charca finalmente estaba aislada del público, nadie podía estarse asomando y hacer sombras sobre la charca, entonces el animal se percibe en ya comparando con bibliografía, que no es el caso de ahorita, ves en los artículos que te describen toda esta percepción sensorial del animal respecto a sombras y huir de depredadores. Entonces fue un dato interesante ver que mientras tú les des las condiciones y no haya depredadores, el ajolote no se va a mover. Y ya, bueno, esto fue lo divertido, como empeñé mi palabra de honor de que si no los capturaba no sé qué me iban a hacer. Bueno, pues fue divertidísimo porque fue vaciar la charca, todos meternos al lodo y a buscar a los 6 ajolotes. Afortunadamente los logramos, gente inclusive llegó a pararse ahí, ¿no? A un lado de mí, nosotros en el lodo, y diciéndome con la risa malévola, maquiavélica, no lo van a lograr, ¿no? Pero cuando lo haces, les vuelvo a decir, por gusto, cuando ya identificaste que es hacer las cosas por gusto, ni te importa, te diviertes, te enlodas y te vas muy feliz a tu casa y descansas muy bien. Bien, esto se los enseño y es el refugio en sí. Ya que teníamos estabilizado el apantle, se comienza a trabajar con Carlos Humano, que se encarga de toda esta onda de los abonos orgánicos y de intercambiar experiencias con la gente de Xochimilco, y al final se llega a este modelo donde tengas ya no los ajolotes en un canal principal como estrategia, pero sí en un semicautiverio, en estos refugios, donde va a mantener las mismas características de comportamiento que acá, pero tú puedes tomar agua de buena calidad, mucho mejor calidad, utilizarla para tus cultivos y obtener productos que hoy están buscando la aprobación de un sello verde. El sello verde es wow, ¿no? ¿Quieres comer buenos productos? Come productos de Xochimilco que van a traer este sello verde. Te van a costar más, pero bueno, te garantizan muchas cosas. Bien, esto que les presento es el sueño, ¿no? Esta es la chinampa que les comentaba. Miren qué bonito. Los cultivos van haciendo rotación. Aquí tenemos unas lechugas y este es el refugio. Es una parte del refugio porque este refugio da vuelta por acá, luego se va por allá, ¿no? Entonces se los enseño porque esa es la tirada que tenemos ahorita con las pocas chinampas que aún siguen trabajando. Bueno, pues tratar de que el ajolote no salga de Xochimilco, que se quede allí. Y volvemos a lo mismo, la difusión, ¿no? Está este video que hizo el CUEC en el 2013 donde coincidió que ellos estaban buscando hacer una tesis de maestría y coincidió con el proyecto y lo grabaron todo. Entonces, por eso vale la pena porque te da una idea del trabajo. El número de septiembre del año pasado, Nat Geo dedicó un número al ajolote y está muy padre porque presenta tanto las visiones de la UAM como las que tenemos nosotros, entonces muy, muy enriquecedor. Y bueno, finalmente también tienes que generar estrategias, planes, ¿no? Como para la conservación del ajolote, entre artículos y otras cosas, ¿no? Bien, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Voy a entrar a lo que es la cantera oriente, que es la otra estrategia que estamos manejando. Esta es una vista aérea de la cantera oriente de zona universitaria. Aquí le pongo el arca de Noé, no porque sean muchos animales, sino que es una de las razones por la cual decidimos empezar a trabajar aquí. Se acabó el dinero en el laboratorio, ya no había como pedir ayuda para chinamperos, entonces el que nos quedaba, decidimos en su momento utilizarlo para esto. Aquí pueden ver, aquí se ve un lago. Aquí hay otro lago 2 y aquí hay otro 3 y hay uno acá abajo que no sale, pero son 4 lagos principales que están en esta cantera oriente. No sé si sepan la historia, pero rápidamente se los cuento. Es un espacio artificial, es un espacio que en algún momento la UNAM le regresa a la Ciudad de México, luego el gobierno del GDF se lo regresa a la UNAM. Después del sismo del 85, todo el cascajo que se generó, pues mucho fue a parar a esta zona. Entonces hay imágenes donde en los 90s que vemos que todo esto es plano, es pura tierra,
Y fue un proyecto que hace la UNAM para reactivar esto. Entonces, por eso, si tú caminas por aquí, pues vas a ver árboles que no tienen nada que ver con la flora nativa, ¿no? Te encuentras pinos, te encuentras un sauce llorón, y por ahí está, si lo quieren visitar, no hay visitas, pero bueno, está la quinta generación del árbol de la noche triste, donde lloró Hernán Cortés, lo tenemos en la cantera, con su listoncito rojo, ahí está el piecito, pero bueno, otro de los atractivos. Entonces les digo, es un espacio artificial. Este es Luis. Luis estuvo como director de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal, los 4 años anteriores, creo que sí, 4. Y pues tenía mucha relación con el club la directiva del Club de Fútbol Pumas de aquel entonces. Y pues en conjunto salió la propuesta, pues tenemos 4 lagos acá, hagamos algo, ¿no? Tú sé que estás llorando por tus ajolotes, palabras más, palabras menos, pero fue lo que en sí le dijeron. Te apoyamos, pues aquí no hay nada, o sea, hay algunos trabajos que se hacen, no sabemos de qué sean, pero ya estudiando la cantera, pues te das cuenta que es un espacio artificial, donde los lagos pues son vírgenes, por ahí algunas carpas que alguien metió en algún momento. Es importante porque ha llegado a llegar pato mexicano, empiezan las especies a identificar como un área verde, entonces eso es maravilloso. Y con el paso de los años ha ido agarrando más fuerza, entonces lo vimos como una opción, lo platicamos con ellos, les pedimos lana, de entrada nos dijeron que no, como siempre, pero les pedía uno bien poquito, ¿no? Y ves cuánto gana un jugador, bueno, es más, ni la renta del estadio, pero bueno, surge de aquí entonces la idea. Y pues ya como Luis era ahí el jefe, comenzamos a trabajar. El trabajo consistió en hacer primero la evaluación de los cuerpos de agua por 1 año, midiendo metales pesados, todo lo que ustedes saben, parámetros físico-químicos del agua, presencia de insectos, presencia de zooplancton, en temporada de secas, temporada de lluvias, todo con la intención de ver cómo se comportaban estos cuerpos de agua y qué podíamos encontrar. Ya teniendo esta información previa, entonces se tomó la siguiente decisión, que fue, metamos ya entonces jaulas en los cuerpos de agua que nosotros decidimos, que por las condiciones del agua, decidimos trabajar en el lago 2, en el lago 3 y en el lago 4. Este es el 2, el 3 y el 4. Decidimos trabajar en ellos. Se hace esta introducción controlada, obviamente, en estas jaulas de manejo. Aquí metemos a los animales y podemos estar haciendo un seguimiento. Este es Armando, el que hizo los refugios que les comentaba. Y viene esto, la introducción de 5 jaulas con 10 parejas de ajolotes en total en estas jaulas. El trabajo consistía ya con los animales adentro, se seguían tomando parámetros físico-químicos, pero lo que hacía era extraer a los animales de las jaulas, hacer una evaluación física rápida, óptima, pesarlos, es importante ver que no perdieran peso para saber si estaban comiendo o no, medirlos. En ocasiones hicimos por ahí algunos copros también. Bueno, ya mejor me sigo. Y lo que se logra también, así como ocurrió en Xochimilco, logramos esto, que fue la reproducción controlada de ajolotes en la cantera oriente. Parecía que no iba a poder ser, pero fue. Y tuvimos ya ahorita cerca de 4 generaciones de ajolotes ya que han salido de allí. ¿Qué se hace con las crías? Pues un monitoreo de sobrevivencia, el crecimiento, se sigue, les repito, parámetros físico-químicos y seguimos evaluando abundancia de zooplancton e insectos. Al ver este éxito, entonces ya nos permitió definir, tomando como referente la jaula, ahora, de acuerdo a estos lagos donde trabajamos, ¿cuál es el lago más adecuado para el siguiente paso? Que fue hacer telemetría. Entonces ya era literal soltar a los animales ya en estos cuerpos de agua. Miren esta eutrofización como se ve. Este lago, el 2, fue impresionante porque aquí metes las jaulas y los animales vivieron pero jamás se reprodujeron. Y metías jaulas aquí o jaulas acá y tenías reproducción, presencia de alimento. Pero miren la coloración. Obviamente el oxígeno pues aquí estaba muy bajo. Aquí la desventaja que teníamos es que el club de fútbol extrae agua de aquí para regar esto. Entonces tienen unas pichanchas de extracción donde fácilmente te succionan animales por ahí. Entonces tendríamos que ver cómo lo acordamos con ellos para evitar eso. Hacemos la implantación con la cirugía que les mostré que habíamos hecho para telemetría y liberamos los primeros exploradores en el lago 2 de la cantera. Donde encontramos cosas fascinantes, ¿no? Pero
El monitoreo lo hicimos en el año 2017, finales de enero, mediados de febrero y principios de marzo. Miren qué interesante. Enero es un poco más frío, el viento se mueve de norte a sur, de acuerdo a esto, y de arriba a abajo, pues. Y los puntos rojos representan a la hembra y los puntos azules representan al macho. Vemos que en cuanto los soltamos durante el primer mes, pues permanecían, pues no se movieron prácticamente juntos, y hay todos, ¿qué? No se van a mover, pues tienen todo esto, ¿no? Y pero vemos que para el mes de febrero nadaron todo esto y los vemos moviéndose aquí arriba. Y ya para el mes de marzo ya se veía un comportamiento muy diferente. Aquí ¿qué es lo que se me hace interesante? Tengo una animación, pero ya no me dio tiempo de meterla ayer. Es el movimiento, ves más con la animación, vas viendo cómo se mueven los puntitos. Y algo interesante es que andan en pareja, o sea, jamás no sabíamos, una de las cosas es, sueltas macho y hembra, pero ¿se separarán? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Es un macho y una hembra que nunca se habían visto, que crecieron en grupos diferentes de ajolotes. Cuando los pusimos, empiezan a nadar en pareja y hacían los mismos recorridos. Escogían un lugar para detenerse, la hembra se quedaba en ese lugar y el macho hacía exploraciones de 2 metros, 3 metros, regresaba, 2 metros, 3 metros, regresaba. Cuando ya venía un desplazamiento largo, se iban los dos juntos. Y en la animación se ve maravilloso, pero aquí yo les presento una idea cómo fue el desplazamiento. En cuanto a la distancia, y esto es la actividad de los ajolotes según el día y la hora, aquí lo interesante es lo que les comentaba, en la cantera ocurre exactamente lo mismo. Entre las 7, vemos que son 10 metros y más en promedio, y hasta las 11, 12 de la noche, ese es un momento de mucha actividad, y para el día esta actividad disminuye. Llegamos a ver que un ajolote llegó a moverse cerca del kilómetro en una noche, entonces eso es formidable de ir, regresar, ir y regresar. Porque estos seguimientos que hicimos fueron 72 horas y lo hacíamos una vez cada hora. Y esta que les presento, estos eran los refugios donde ellos escogían pasar el día. Miren cuánta planta. Acá abajo había unas cosas de raíces dentro del bordo del lago donde puedes meter la mano y es un refugio literal. Y en la noche se movían a esta zona de tule donde había muchos insectos. Aquí los tenemos en el día y aquí los tenemos en la noche. Bien, hacer esto nos permitió hacer un segundo, la segunda etapa de telemetría que ahora fue con 5 parejas de ajolotes. Y para esto sí fue en octubre del año pasado, subimos mensajes para pedir la ayuda de voluntarios para hacer el ejercicio de telemetría, se mandaron a hacer sus sudaderas con un sociólogo que entró ahí a trabajar con nosotros. Ya dijo, pues yo no sé nada de animales, pero me interesa y yo quiero participar y yo ayudo con las sudaderas y pues órale, vente. Mucho mejor que muchos médicos y todos, ¿no? Y organizadores, ¿no? Él estaba en todo y padrísimo, una inercia por eso les digo, es un sociólogo. ¿Qué tenía que hacer ahí? Pues estaba de sabático y dijo, yo quiero estar con ajolotes. Ya luego no nos lo queríamos quitar en el buen sentido porque le gustó mucho. Y aquí esta caja no es el muerto, sino aquí llevamos a los ajolotes, es un contenedor negro. Se aprovechó también para esta implantación invitar a estudiantes de medicina veterinaria que quisieran ver el procedimiento de implantación. Acá atrás teníamos un área de preparación, no se ve, esta solo es una mesa donde hacíamos ya el procedimiento, pero les decía yo tratando de respetar todo eso. Y durante 45 días se hizo el seguimiento, los chicos se subían en la lancha y salían a buscar a los ajolotes. Aquí está en proceso de análisis esta información porque esto apenas lo hicimos en finales del año pasado, principios de este año. Pero algo que encontramos que nos llamó mucho la atención fue esto. Alejandra Ramos, que es la postdoc que está haciendo ahorita esta interpretación de datos que hicimos, me compartió esta porque le dije, oye, préstame esta foto, me gusta mucho. Resulta que los ajolotes al atardecer, tú en el día los buscas y los encuentras en diferentes partes del lago, pero al atardecer todos se reunían en una zona. Solo un ajolote quedaba aislado y no siempre era el mismo. Entonces la pregunta es, ¿era un centinela? ¿Era alguien que no quería? ¿Era el que tenía algún defecto y el grupo rechazaba? No lo sabemos. Pero está muy interesante este comportamiento porque vimos el de pareja que les digo y luego de grupo. Y después pues sí, ya se fueron los voluntarios y se nos olvidó que había que trampearlos y capturarlos, ¿no? Porque necesitas la información de si está funcionando el refugio y para ello ¿qué necesitas? Pues la ayuda de
de la información de saber si subió de peso, si ganó, si lo perdió, ¿no? Entonces, pues ya me conseguí ahí a Rodrigo, un voluntario que está ahí trabajando conmigo en el laboratorio, y le digo, oye, no hay nadie que vaya conmigo hoy, vamos, sí. Y yo ya tenía, era mi último día que iba a trampear, ya todo frustrado, dije, no ha caído nada. Llevaba yo, miren, 350 horas trampa. Aquí no puedes utilizar atarrayas, no puedes chinchorros, no, porque hay muchas raíces abajo, entonces atora. Pero el trampeo, pues ustedes lo saben, es exhaustivo, es cansado. Y justo, y no me dejará mentir porque por aquí anda, pero en la última trampa de ese día, le digo, pues ya sácala y súbela. Y íbamos también con Alejandra, otra bióloga. Y justo cuando la levanta, que vemos que algo se mueve, ¿no? Y yo, ¿traes algo? Pero él ni enterado. Él así, ¿qué? Yo, es que ahí agarramos uno. Pues ya. Lo interesante fue el éxito de la captura y ver que el animal había ganado 30 gramos de peso. Tuvo un desarrollo branquial como de medio centímetro más, que eso es lo que realmente importa. Por eso se los cuento con emoción. Fue el último día, el último intento de ese periodo, y alguien que nunca nos había acompañado nos acompaña y lo captura. Entonces lo voy a llevar a todos los que hagamos después. Y se los presento ahí si les interesa capturar. Igual les da suerte. Bien, esta historia continuará. Esto lo pongo porque ahorita, ¿qué sigue? Ahorita logramos que aterrizaran un dinero que tenían para el laboratorio de restauración, que es con lo que vamos a hacer el siguiente censo, y toda esta reactivación de refugio Chinampa con 7 chinamperos más. Ahorita tenemos ya trabajando 4 fuertes que ya tienen el sistema completo, pero la idea es que se sumen más y hacer completar todo este ciclo, chinampas que produzcan con abono libres de agroquímicos y que tengan sus refugios con ajolotes. Pues eso es todo, y si tienen alguna pregunta, con confianza. Gracias. Tenemos tiempo para 3 preguntas, por favor. Ahí está. Ahí arriba también. Sí. Yo tengo una pregunta respecto en el laboratorio. Manejaba unos porcentajes de mortalidad, pero me llamó la atención que el porcentaje más alto fue el 72% en base a enfermedades. No sé qué planes terapéuticos, bueno, en medicina preventiva tenían, bueno, estaban manejando o manejan para reducir esta mortalidad, porque esta es más alta esta que por el manejo como tal. Sí, te enseño la imagen, pero no hablen porcentaje, son casos. Son números de organismos muertos, y no es en un año, es del 2012 al 2018. Ay, bueno, no la encuentro. Bueno, ahí lo que hago yo es, de entrada 1, todo lo tienes que documentar, ¿sí? Yo lo que ahorita hice es, rápido de las bases de datos que tengo, se me hizo interesante mostrarles algo. Obviamente, si tú haces un programa integral de manejo, les comentaba yo de cómo hacía yo las selecciones en un principio de mis reemplazos o de mis reemplazos principalmente. No podía yo seleccionar de los animales más fuertes, sino era una selección al azar. De ahí tienes un punto importante a considerar, cosa que ahorita yo ya quito al trabajar en la cantera donde los animales se eliminan por sí mismos. Entonces, de entrada yo hoy tengo un punto débil en el inicio, y por eso se los presento. Porque yo ahí sé que estoy teniendo animales, estoy corriendo un riesgo, y aunque yo les dé los vitamines, les provea de las mejores cosas, yo no sé qué genética es la que estoy separando de eso, el porcentaje. Para que te des una idea, en vida libre y en cautiverio, en vida libre solamente va a sobrevivir el 1% de una puesta de huevos. El 1%, o sea, estamos hablando de qué calidad de genética debe de tener este animal. Entonces yo sé que en un momento estoy reproduciendo animales que no van a ser buenos, porque no tengo ni el espacio, ni tengo las manos para hacerlo. Por eso, cuando logramos hermanar la parte de la cantera, a mí me beneficia y a los animales que tenemos, porque entonces yo escojo mis pies de cría, los meto, y lo que te decía, dejo hacer esa selección. Entonces, número 1, tenemos ahí un punto crítico. Número 2, las condiciones en las cuales tenemos a los ajolotes en la colonia, yo les decía que no es un
cuarto especial para ajolotes. O sea, es una bodega que se adaptó para tener ajolotes. No tengo ni drenaje porque yo no le voy a decir al instituto, rómpanme aquí para hacer un drenaje. Tengo que habilitar el espacio. De hecho, si se me rompe la tubería, me inundo y se inunda cómputo que está abajo y fotografía. Porque aparte estoy arriba. O sea, si vemos desde las instalaciones, pues no son las adecuadas. Las hacemos funcionar, que es diferente. Te cuento esto porque dependemos totalmente de un clima artificial. Cuando este clima artificial se me descompone, que no es más que un aire acondicionado tamaño jumbo que me tiene la temperatura a 16, 18 grados promedio, ¿qué crees que va a ocurrir? No me lo reparan inmediatamente, no tengo un equipo de reemplazo de aire. Tengo que correr, conseguir bolsas de hielo, ventiladores, ese es otro punto crítico que te estoy describiendo. Para que me reparen el aire acondicionado puede ser hasta un mes. O 15 días, y eso porque la llevo bien con el cuate que lo instala. Si este accidente me ocurre en temporada de calor, tengo que correr y sacar a los animales a las áreas más frías del laboratorio porque la población ya no me permite meterlos a un refrigerador. Ahí es cuando yo tengo los eventos de enfermedad más problemáticos. A veces esto puede ocurrir, y si ocurre en vacaciones como ha ocurrido, peor. Entonces estos eventos de enfermedad que ves no es por un mal protocolo o programa integral de manejo, por un mal programa de limpieza, desinfección, medicina preventiva, nada de eso. Si ves los aislamientos que te presento, son bacterias propias con las que convive el ajolote totalmente. Tenemos nuestros tratamientos, hacemos medicina, pero para mí ponerte estos dos ejemplos, ponértelos, mostrártelos para que veas que esta especie depende totalmente de las condiciones que tú le proveas ambientalmente. Si no tienes un enfriador y te vienen épocas de calor, hoy date cuenta, bueno, a mí me toca recibir en consulta en la clínica privada muchos animales que se enferman y se mueren precisamente en la temporada de calor, porque la gente los adquiere en invierno y están súper bien septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero viene febrero, marzo, abril, adiós. Entonces, aquí es cuando se intensifican la presencia de casos, por eso es que esos números se levantan. Obviamente se activan bacterias, les ponía yo el ejemplo del metro. Sales, cambios de temperatura, sales al aire y te va a dar una gripa, con ellos es igual. Entonces por eso les ponía que era lo que más tenemos, presencia de bacterias que son parte de la flora normal del animal y pues se activan en este momento, ¿no? Y vas comprendiendo que en los anfibios no funciona tan igual como en los mamíferos, en los carnívoros. Sí. Bueno, yo te quiero felicitar, es muy interesante la parte ilustrativo, ¿no? Considero que el chilango es de ajolote, ¿no? Los chilangos es nuestra representación, ¿no? Inclusive ustedes tratan de decir que soy chilango y soy de ajolote, ¿no? La cuestión es ¿para qué es la conservación, reproducción? Por ejemplo, Jaltocan, todavía hay partes donde se desarrolla Supán, por ejemplo. ¿Para qué es? Es para cuestiones de alimentación, de medicina, de simple conservación. ¿Qué finalidad hay? Se dice que los de Jaltocan, allá en Tecama, se lo están llevando a Japón, y hay un criadero allá en Santa María Poloapa, pero ya lo quieren desaparecer. ¿Para qué queremos reproducir el ajolote? Simple imagen del chilango o es algo más. Sí, pues si vamos uniendo todos los eslabones lo voy a poner de una manera, desde ahí pues, se me ocurre un primer punto, ¿no? A mí me gustaría y me gusta conocer y que me hablen, por ejemplo, de mis tatarabuelos, ¿no? No me gustaría que un día para otro me cortaran esa parte, porque eso me da identidad, eso me da pertenencia. El de oír hablar de un von Humboldt, de oír hablar de una conquista, el imaginar a una especie tratando de sobrevivir, que tristemente luego fue transgiversado, y hay escritos donde hablan y comparan, por ejemplo, la cloaca del ajolote con la vulva de una mujer y flujos menstruales, y son escritos del México virreinal. Eso lastima. Digo, no me voy a apasionar y me voy a aventar, o sea, uno está estudiando y dice uno, wow, ¿no? Pero es mi identidad. Yo no me visualizo con el oso panda.
Yo veo Diego Rivera y digo ajolote y empieza a moverse algo en mí de una identidad. Yo soy ciudadano del mundo, yo me considero ciudadano del mundo, pero mis raíces están en México. Para mí es importante que esa parte cultural, yo no tengo hijos, pero sí que mis sobrinos la conozcan. Mi sobrino tuvo la oportunidad de ir a la colonia de ajolotes, lo llevé y dijo, ¡Chimuelo! Ahora lo ve al revés, ahora ve a Chimuelo y dice, ¡el ajolote! ¿No? Ver la mirada de mi sobrino, la pasión, y tiene 3 años. Eso es por hablar de la parte de identidad. Tenemos la parte, yo les comentaba, todo esto que la ciencia quiere robarle por lo del genoma más grande que fue escondido. Queremos que, como ya se hace, estas inyecciones que se ponen las gentes de tercera edad en las rodillas, que lo que hacen es inyectarle células madre, tiene un inicio y es fundamentado en esta regeneración celular que ocurre en los ajolotes cuando regeneran una mano o un pie, o lo que nosotros les cortemos. Les conté que regeneraron testículos, ovarios y oviducto, ¿no? Oviducto, perdón, y testículos. Entonces dicen, para la guerra, ¿no? Que ya llegue el soldado mutilado gringo y pues le pueda él regenerar sus miembros. Hoy unas monjitas tienen en Michoacán, con otra especie, pero es ajolote, con Amblystoma dumerili, hacen un jarabe y está patentado. Y es un jarabe para la tos que se sabe tiene propiedades curativas. Se sabe que es alto en vitamina C, por ejemplo, ¿no? Y se sabe que fue alimento, les comentaba yo a través de la historia, que rescató al pueblo de Xochimilco en su momento. Y no está vetado. Si tú vas a tener 6 puestas de 300 huevos y todos hermanos, en algún momento se va a poder destinar, es la intención, para consumo humano, un platillo exótico que vas a pagar y vas a pagar bien, ¿no? Pero no podemos sacarlo de Xochimilco y verlo aparte, porque si tú lo metes a Xochimilco, a su área, le va a dar un valor extra a tu Chinampa, porque el que tú lo tengas adentro me habla de que tu calidad de agua con la que estás regando tus plantas, así me enseñes tus documentos libre de pesticidas y de agroquímicos, yo sé que el agua que tú estás utilizando efectivamente es un agua de excelente calidad. Entonces esa triada no la podemos romper, ajolote, agua, Chinampa, más o menos por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, los ajolotes, bueno, al menos en esta especie, ¿presentan dimorfismo sexual o cómo sabes si es hembra o es macho? Ok. Sí, hay un dimorfismo sexual. Si tú quieres verlo, es muy visible a partir del año de edad, normalmente 10-12 meses. En la cloaca, los ajolotes tienen una glándulas cloacales, no son testículos. Y porque la gente dice, ¡ay, tiene testículos, es macho! No, son glándulas cloacales, porque los testículos están, ya les comentaba yo, intracelómico. Entonces vas a ver que esa bolsita se hace más grande en el caso de los machos. Vas a ver la pared abdominal y como si vieras los testículos en cualquier otra especie, vas a ver un crecimiento, son glándulas y solamente las tienen los machos. Pero, ahorita que comentas eso, hicimos un estudio con biomédicas con la doctora Eva Mendoza, donde a ella le interesaba saber a partir de qué edad podíamos saber o de qué etapa del embrión podíamos saber si el ajolote iba a ser macho o hembra. Hoy sabemos que por las salamandras en algún momento pueden decidir si ser machos o ser hembra dependiendo a la población. Y aquí lo que ocurrió es que ella encontró que desde el estadio 45-46 de huevo ya hay dimorfismo sexual. Ya puedes saber si ese ajolote iba a ser macho, iba a ser hembra, porque obviamente lo diseccionaste como huevo. Pero es importante la información porque nos dice que desde antes puede haber ese dimorfismo. Desde etapa de huevo. Pero ya si tú lo quieres ver, es hasta a partir del año de edad. Antes del año de edad no vas a saber si es macho o hembra, es muy difícil. Quiero preguntarte, tú eres veterinario de carrera y ahorita estás rodeado de puro biólogo. Quisiera que nos compartieras, porque aquí hay muchos chicos estudiantes, la importancia de llevarse bien y trabajar en equipo, el biólogo y el veterinario, que por décadas han estado peleados y ahorita ya no tanto, porque ya nos dimos cuenta que no podemos vivir uno sin el otro, pero sí compartir esa experiencia de no todos sabemos todo y tengo que apoyarme en el biólogo para apoyarme en el veterinario. Sí, yo partiría de algo tan simple como es esta decisión, esta línea tan fina de relacionarnos entre profesiones, biólogo, veterinario principalmente. Es como cuando te gusta una chava o viceversa, te gusta el chavo y te gusta, o sea, dices, puta, es que sabe un buen, trae sus chinos, sus lentes, yo qué sé, su cabello largo, ¿no? Pero hay algo que dice, no llegas a tu casa todo frustrado, no le hablé y anda con otra y no sé.
es esa sensación, la pongo romántica, pero en mi caso, me acuerdo de la pregunta que me hace, es la línea que yo tuve que cruzar de dar el paso, no es más que un ego inflado, una creencia que no existe, que es invisible y que la tenemos que romper. Les cuento rapidísimo. A mí todavía me tocó en estos, yo soy generación 93, 98, y estaba muy marcado eso, que el veterinario para acá y el biólogo para allá. Y a mí me frustraba porque a mí, pues, al interesarte la fauna, sí, ves a los médicos de zoológico, pero para mí le faltaba algo. Yo era más de ver a los animales en vida libre. Cuando trabajé con especies, con mapache pigmeo, también en peligro crítico de extinción en Cozumel, me toca trabajar allá en mi proyecto de maestría, y después con tortugas marinas en Baja California. Me guste o no, si yo quería trabajar esta área, iba a tener que tener contacto con un biólogo. Si yo no solo quería tener mi consultorio, sino me interesaba involucrarme en cuestiones de vida libre, tengo que verlo con una mentalidad de vida libre. Yo no concibo a una planta pensando sin la tierra. Esa es la vida libre. No confundo a una planta pensando sin el agua, o a un agua pensando sin la planta. ¿Sí? Es una unidad, y si tú quieres trabajar en eso, tienes que verlo de esa misma manera, porque si no es desintegrarnos. Les cuento de esta experiencia en Cozumel porque me toca trabajar, esa fue la más dura y va muy a lo que me preguntas. Una bióloga boliviana, pero bióloga así, si aquí somos cuadrados, era horrible, y tenía yo que convivir porque era trampear. Ella hacía la parte de biología de la especie y yo hacía la parte de enfermedades y de salud que me correspondía. Imagínense los agarrones, o sea, eran agarrones desde que nos levantábamos. Buenos días, buenos, ¿qué tienen de buenos? Y ahí está el cereal, y lo aventaba yo, no, pues ni mi mamá me sirve, yo voy al refri, ¿no? Y luego vamos en la camioneta, vas muy rápido, maneja más despacio, en Bolivia maneja. Pero ya no lo ves a la persona, o sea, le estás sumando al biólogo. Empiezas a decir, todos los biólogos son así. ¿Por qué? Porque es con el primer biólogo con el que estás trabajando todos los días, 24 horas, y duermes con él, no en la misma cama, pero sí en la misma, Dios me libre, pero sí en la misma casa. Y entonces fue una pregunta, de hecho, que me hicieron en mi examen de grado. Esa justo hacía quemarropa, me la soltó Alfredo Cuarón, el hermano del cineasta, hacía quemarropa. ¿Podrías decirnos cuál fue tu experiencia de tu trabajo con biólogos? Y le dije, enriquecedor, porque ¿qué crees? Me perdí en la selva húmeda. En mi soberbia dije, con todo respeto, pinche vieja, dije, yo me voy por acá. Quería que le enseñara los artes de la medicina en 2 días, cómo inyectar un animal, cómo dar una jeringa, se pinchó, le atravesó el hocico a un mapache, bueno, ya no sabía yo cómo amarrar a la mujer esta. Pero les cuento esto, me perdí en la selva, literal, duré perdido como 1 hora y media. Con GPS, caminaba y regresaba al mismo lugar, y caminaba y regresaba al mismo lugar. Y yo, maldición, no puede ser. El sol, 2 de la tarde, selva húmeda, baja, imagínense, cargando todo lo que traía el equipo. ¿Qué creen que hice? Que empiezo a gritar, ¡Maru, Maru! Acá, pero unos gritos acá, dije, me tiene que oír, ¿no? Y a lo lejos, pero muy lejos, que escucho, ¡Horacio! Como tarararara, ¿no? Dos almas que se encuentran fuera de la humanidad egoísta, egocéntrica, engreída, presuntuosa, sobrada, ¿no? ¿Y quién creen que me encontró? Así. Tenía una experiencia ahí en Bolivia, caminaba toda esta parte, ¿no? Entonces llegó, se los cuento porque no deseo que esto les ocurra, que tenga que ocurrir algo, tenga que vivir una experiencia dura para decir, tenía que haberme acercado a un veterinario. O como veterinario que tengas que vivir una experiencia para decir, tenía que acercarme a un biólogo. Eso suavizó todo. Yo siempre creo que no hay malas experiencias, hay mala interpretación, pero todo está diseñado para que ganemos en esta vida si decidimos verlo. Y la asociación es buena. Rapidísimo, llego yo al laboratorio de restauración por accidente, ya se los conté. Luis me dijo, yo no creo en los veterinarios. O sea, él tuvo que dar ese paso, les decía yo, de esa sensación de, ¡ay!, ¿no? Pues tengo que hacerlo. Y corrió el riesgo y ahora pues nos llevamos, no somos los mejores amigos, pero tenemos una buena relación de trabajo. Y me dice, por ejemplo, hoy me dijo, ¿yo qué voy a eso? Dice, o sea, tú eres el que conoce que hemos hecho bien con el animal, ¿no? Dice, yo, ay, pues yo, casi yo, ¿por qué, no? Pero me dice, tú lo sabes, o sea, yo no tengo cosas que hacer, no puedo, y tú les puedes aportar más de lo que yo podría en lo que vas a hablar, ¿no? Así es él. Qué padre cuando llegas a esa armonía. Luego a mí me hablan, ¿sabes qué, Luis? Pues yo de agua no sé nada, ¿no? De plantas, de todo esto que trae ahora de ecosistemas urbanos, ¿no?
Pero cuando ya te integras, ¿qué sucedió? Que aquí yo ya, entrar al laboratorio fue difícil porque efectivamente eran puros biólogos. Pero como yo ya traía la experiencia que me dio el perderme en Cozumel, no se te olvida, traes la cicatriz, ¿no? Literal, por ahí tengo una, ¿no? Y cuando los ves, tú llegas con la espada guardada, porque ni espada ya traes. Sabes que no sirve. Entonces, hola, ¿cómo estás? No, pues bien. Ay, pinches veterinarios. Ah, sí, pinches veterinarios. Oye, ¿qué onda? Me dijo Luis que fuéramos a tomar parámetros fisicoquímicos. ¿Me acompañas? Ay, ¿no sabes? Me digo, no, ¿tú sabes hacer cirugía? No, vamos. Y entre el sarcasmo, porque también no les voy a decir, ay, vamos del hombro, de la mano, ¿no? Y ya te vas haciéndolo parte de tu vida y aprendes algo nuevo. Todo lo podemos aprender en teoría, pero si no lo ejercitamos, el buenos días a tu esposa, el café, ¿no? Hay quien, ay, buenos días. Pues sí, pero hazlo 3 semanas y la cuarta ya te va a salir solito y hasta ya te va a sorprender con el café antes que tú, ¿no? Y es lo mismo, es esta relación de par. Lo pongo así porque es una forma de explicarlo, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Ya no tenemos tiempo para más preguntas, nos sentimos. Agradecemos muchísimo, gracias por su plática. Gracias.